debate izan ezkeo, mesedez azaldu. Decía que vamos a grabar la sesión, si os parece bien, para tenerlo como material de apoyo. Si alguna tenéis problemas con que grabemos, pues sería ahora el momento de decir lo que los grupos pequeños no vamos a grabar. Se grabará solo la parte de la sesión plenaria. Y si no hay ningún problema, pues ya está, ¿no? Venga, Aurrera, pues listo. Xavi. Bueno, Kaixo, egunon. Yo soy Xavi de Mugari Gabe. Mi intervención en principio va a ir en euskera porque nos parecía como un mínimo, por lo menos, al menos en esta parte introductoria y de presentación de dónde se enmarca todo esto y por qué lo hacemos, pues que sí fuera en euskera. Creo que hay personas que no saben euskera, pero bueno, en esta tesitura un poco especial que hacemos en este seminario, la verdad es que gestionar el tema de traducción simultánea y todo se nos hacía un poco complicado, entonces por esas personas que no entienden lo sentimos, pero el grueso de la intervención, un poco la chicha va a venir después, ¿no? Lo que más acontece al tema de vuestro plan de igualdad, ese segundo eje estratégico. Entonces, bueno, proceder a esta pequeña presentación en euskera. Si hay cualquier duda después, os puedo pasar documentación también en castellano o lo que queráis, y las preguntas también pues pueden ser en castellano, por supuesto. Os voy a compartir pantalla porque voy a utilizar una pequeña presentación. A ver. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Vale, bueno, comienzo. Si hay algún problema ya me comentáis porque se me hace todavía un poco raro este formato, es la primera vez. Bueno, esaten nuen bezala aurkezpen txiki bat egingo dugu batez ere azaltzeko mintegi honen nondik norakoak eta zergatiak. Mintegi hau batez ere esan dugun bezala zaintzetan, ekonomia feministan eta zuen berdintasun planaren bigarren linea estrategiko horretan zentratuko da, baina guk bai ekonomia feminista, bai zaintzak beste hainbat konturekin lotura estua ikusten diegu, orain ikusiko dugu puntu horiekin. Eta hain zuzen ere, bideo horretan lan egin dugu azkeneko 9 urteetan, eta bai iruditzen zitzaigun garrantzitsua, behintzat kontestu hori edo marko globalago hori ere eskaintzea. Orain azalduko dugun guztia, noski, gure ideiak eta proposamen dira, gureak baino gehiago talde eta kolektibo askoren artean urteetan egin ditugun analisiak eta proposamenak, agian gauza zuek ere landu dituzue, beste espazio instituzional batzuetan, zeatik, gaina Gasteizen bereziki inguru giroaren inguruko gauzak asko landu dituzue, eta gauza batzuetan ziur aski ados egongo zarete gurekin, beste batzuetan agian ez horren beste, baina horretarako dira espazio hauek hain zuzen ere eztabaidatzeko, eta nazio batue 2030 urterako bai jasangarritasunaren bidean edo baita berdintasunaren bidean jarri dituzten ODS horiek edo helburu handi horiek betetzeko bidean, danon artean bidea elkarrekin egiten joateko. Orain dela 9 urte esaten nuen bezala kolektibo desberdinak topatu ginen, momentu hartan krisia gogor jotzen ari zen, baina gure analisia zen batez ere etzela krisi ekonomiko bat eta dimentsu ugari zituen krisi bat zera. Alde batetik baliabide naturalak agortzen ari zirela esaten ari zen, aberastasuna hori ikusi dezakezuen bezala geroz eta pertsona gutxiagoren esku, honek ere bazterkeria eta pobrezia areagotzea zekarren, genero eta desberdintasun sozialak ere gora egiten ari ziren, eta gero biodibertsitatearen galera eta aldaketaren klimatikoa ere geroz eta gehiago
entzuten ari zen. Beraz, dimensioa ekonomikoa izateaz gain, uste genuen baita ekologikoa, soziala, zaintzen krisia ere bazela, eta krisi sistemiko azken batean. Orduan, esan bezala, elkarte ugari asko eta anitzak topatu ginen, eta ikusten gunean klesio horien artean lotura estua zeudela, eta proposamenak eta alternatibak danei begira, krisi guztioi begira egin baztirela. Hemen ikusi dezakezue diapositiba honetan, elkarlanean azkenengo 9 urteetan ibili garen elkarte ezberdinak, ikusi dezakezue eraskoetakoa daudela, sareak, enpresa sozialak, ONG-ak, eta hemengo eta Latinoamerikako elkarteak. Guztion artean, helburu bat finkatu genuen, hemen ikusi dezakezu helburua, izango litzatekeela jendarte justuak, bidezkoak, jasangarriak eraikitzen lagundu, bizitzaren zaintza, erdigunean jartzen dutenak. Nahiko helburu potoloa da egia esan, eta pixkat utopikoare eman dezake, baina, danon artean pixkanaka eraiki beharreko zerbait dela uste dugu. Helburu hau lortzeko, lau zutabe batez ere, lau printzipio esan dezakegu ikusten genituela. Alde batetik aitortu beharra ekomenpeko izakia garela, hau da, naturaren baitan bizi garela, elkarren menpekoa garela, denok behar ditugu momenturen batean gure bizitzan zaintzak eta eraberean denok zaindu behar dugu momenturen batean, eta hori gero sakonduko dugu gehiago. Uste dugu ere etengabeko hazkunde ekonomiko bat ez dela posible, zeren gure planetak errekurtso mugatuak ditu, ez da infinitoa, eta gero ikuspegi feminista bat eta globala. Uste dugu ere beharrezkoa da. Globala eta lokala noski, zeren eta gure hemengo bizimoduak eragin zuzena du beste toki batean eta baita alderantziz. Elkarte guzti hauek esan bezala antolatu ginen eta 2011 eta 2016 artean 5 topaketa desberdin antolatu genuen, nahiko jendetsuak eta nahiko arrakastatsuak, baina batez ere barnera begira edukiak lantzeko eta proposamenak lantzeko balio izan zutenak. Eta landu genituen proposamen eta analisi guzti hauek 4 ildoetan batu genituen. Eta hori ikusi ditzakezue 4 ildoiek. Alde batetik lehenengoa izango litzateke elikadura burujabetza, hau da, ze nekazaritza eredu nahi dugun eta ze elikagaien kontsumo mota burutu nahi dugun, zaintzen gaia, hau da, nola antolatzen dugu gure jendartea zaintza beharrei aurre egiteko era justu batean, gero ekonomiaren birkokapena edo relokalizazioa, nola eraiki dezakegun ekonomia eredu bat giza eskubideak respetatzen dituena eta gaur egun den bezain kutsakorra ez dena, eta gero dago eredu energetikoaren kontua ere funtsezkoa dela, nola egin trantsizio energetiko hori eredu garbi batea, energia berriztagarrietan oinarritutakoa. Landu genuen material guztia paperean jarri genuen, eta liburu bat edo publikazio bat ateratzea animatu ginen. Publikazio honetan jasotzen dira diagnostiko bat eta aldarrikapenak aipatutako 4 gai hauetan. Aldarrikapenak mundu mailakoak eta aldarrikapenak baita ere lokalak. Baina hemen ez gara sartzen udalerrietatik, udaletxetatik egin daitezken ekimenetara. Hau, hain zuzen ere, seminario hauetan lantzen ari gara, eta lehen esan bezala beste publikazio, beste espezifiko bat ari gara herrietako eta hirietako udaletxetatik egin daitezken politika publikoetan zentratuta eta zuen esku egongo da. Orain pixka bat liburu honetan edo aldarrikapen hauetan jasotako zertzelada txiki batzuk ikusi dugu, eta ikusituko gai bakoitzean sakonduko dugu pixka bat, bai gure testu ingurua edo gure analizia azalduz, eta baita ere aldarrikapen batzu mahai gainean jarriz. Lehenengo gaia pertsonen zaintza, hontan ez dut sakonduko, gero Amaiak sakonduko duelako, hau da hain zuzen ere zuen berdintasun planaren 2. ildoarekin bat datorrena.
bigarrenera pasatuko naiz, dela elikadura burujabetzaren gaia. Hemen guk egiten dugun pixkat analisia da nekazaritza ez dela gaur egun bakarrik elikadura, gure kulturarekin, naturarekin, gure nortasunarekin, eta batez ere gure osasunarekin oso lotuta dago, dakigun moduan, baina gaur egun nekazaritza eta elikadura neurri handi batean ez daude herrien esku, baizik eta enpresa multinazional handien esku eta baita ere petrolioaren baitan. Elikagaia dakigun moduan mundu osotik garraiatzen dira, askotan zentzu askorik gabe, askotan aipatu izan da jogur baten kontua. Bai edukia kontatzen badugu eta botea eta duen plastikoa, esaten da milaka kilometro ditu jogur batek gure mahai gainera iritsi aurretik. Nahiko gauza zentzugabekeriak gertatzen dira gaur egun zentzu horretan, edo horrela uste dugu behintzat. Hau beraz, eredu oso kutsagarria da, eta askotan ere pertsonen esplotazioa du oinarri. Gero nekazari txikiak eta ertainak geroz eta txirotuagoak edo pobrezituagoa daude, eta gogoratu behar dugu gainera, munduko biztien legearen 70% nekazaria dela, eta horien barruan 70% emakumeak. Euskal Herrian egia da, iragana ez degula idealizatu behar, baina, batez ere Euskal Herriaren iparraldean baserri esplotazioen ereduak bere abantailak zituena gutxitzen ari direla, baserri esplotazioak azkenengo urteetan, eta gero betiko merkatu lokalen ereduak ere bera egin duela, eta erosketa asko eta kontsumo asko merkataritza kate handietan zentratu dela. Orduan, hor ikusten duzue diapositibaren ezkerrera testu inguru hori edo analisi hori, eta eskubian pixka bat ze aldarrikapen ditugun testu inguru horren aurrean. Kasu honetan, gure proposamenak lirateke landa eremua bizi berritzea, batez ere jende gaztea eta jende berria animatzea eta politika jartzea horretarako landa eremuetan kokatzeko, eta nekazaritzare behar duen balorea gaur egun ez zaidolako ematen neurri handi batean. Gero ere uste dugu lurra ondasun komun bihurtu behar dela, ez privatizatu, eta kalitatezko eta transgenikoak ez diren elikagaiak ekoizten lagundu. Gero ere ekoizpen lokal, ekologikoak eta dibertsifikatuak uste dugu bultzatu behar direla, elikagaiak urrutiko monokultibo erraldoi eta industrialoietatik ekarri beharrean. Eta gero dago, kontsumitzaileok gero dugun ardura, gutako bakoitza dugun ardura, kontsumo arduratsu bat egiteko, gertuko produktuak erosteko, kontsumo taldeak sortzeko nekazariekin zuzenean, betiko merkatuetara joatera, kontsumo kooperatibak, eta alternatiba asko daude zentzu horretan. Beste gaia, eredu energetikoa. Guk hemen egiten duguna analisia da, baita energia irabaziak areagotzeko merkantzia bat bihurtu dela, merkatuko beste produktu bat, eta pertsonen eskubide bat uste dugu izan beharko lukeela, energiaren sarbidea aurkitzea danok. Gainera, energiaren gehiegizko kontsumo bat dugu, hori argi dago, eta kontsumo hori errekurtso fosiletan oinarritzen da, hau da, karboia, petrolioa eta gasa, eta zientzialari asko diote errekurtso hauek agortzen ari direla, agortzen hasi direla. Baina, ekonomiak, mundu mailako ekonomiak funtzionatzen dute errekurtso hauek inoiz bukatuko ez balira bezala, hau da, infinitoak izango balira bezala. Baina, momentuz egia esan, ez daukagu beste planetarik, edo ez daukagu aukera Martetik errekurtso horiek jartzeko. Beraz, honen gogoeta bat ere uste dugu merezi duela. Gero ere gertatzen da, energiaren kontuarekin ekoizpen puntuak, hau da, transformazio zentral handiak eta kontsumo enpresak, hau da, gure etxeak edo enpresak oso urruti daudela. Orduan, energia hori transportatu egin behar da. Eta transportatu izateko behar dira infrastruktura edo azpiegitura handiak. Horre, suposatzen du gastu ekonomiko handia ere eta kalte ekologiko nabarmenak kasu askotan.
Baita ere, energiaren ustiapena eta banaketa dago enpresa gutxi batzuen esku, asko hemen gertukoak eta oso ezagunak, eta enpresa hauek zenbaitetan giza eskubideen urraketen ardura nabarmena izaten dute. Estatu mailan adibidez, pobrezia energetikoan biztanlearen 18% bizi da, datu hau pandemia krisiaren aurretikoa da, orain ziurrenik gehiago izango da, eta gero ere guk herri indigenekin lan egiten dugun gobernuz kanpoko erakundea izan da, bizitzen dugu eta ezagutzen dugu kasuak, nola enpresa hauek askotan herri indigenen eskubideak urratzen dituzten, euren lurraldeetatik botaz, euren terrenoak kutsatuz eta abar. Euskal Herriari dagokionez, baita ere esan behar dugu, gehala erabat dependienteak energetikoki. Kontsumitzen dugun energiaren 80%tik gora, dator erregai fosil horietatik, karboia, petrolioa eta gasa, oda ez dira energia berriztagarriak, eta gaina 80% hori ere gure mugez kanpotikan dator. Adibidez, Nigeriatik, neurri handi batean. Honek zer esan nahi du, gure zor ekologikoa handia dela. Hau da, gure energiaren kontsumoak sortzen duen parte txarra edo inpaktu negatiboa edo ondorio negatiboak guk ez ditugu ordaintzek. Baizik eta beste batzuek ordaintzen dute gugandik oso urruti, Nigerian adibidez edo beste toki batzuetan. Honen aurrean, testuingurunen aurrean, eskubideko zutabean, gure aldarrikapenak zeintzu diren, energia kontsumoa murrizteko politikak, hemen administrazioetan gauza desente landu dira, egia esan, efizientzia eta aurreztearen inguruan, baina gauza daude egiteko oraindikan. Gero ere, diru laguntzak bideratu behar dira, energia berriztagarriak sustatzen dituzten enpresetara, eta ez gaur egiten den moduan, erregai fosilak oraindikan sustatzen dituzten enpresetara. Energia eskubide bat bezala aitortu behar dugu, eta ez merkatuko merkantzia bat bezala, eta gero autokontsumoa eta energiaren sorkuntza banatua sustatu gaur egungo eredu zentralizatuaren aurrean. Eta azkeneko zutabea, azkeneko gaia, landu izan dugun azken urteotan, izango litzateke ekonomiaren birkokatzea edo ekonomiaren errelokalizazioa. Gure testuinguruaren analisia da ekonomia finantziarizatu egin dela eta espekulazioa bideratu, neurri handi batean mundu mailan. Gero enpresen deslokalizazioak gora egin du, gaur badakigu daramagun arropa neurri handi batean, Bangladesh bezalako herrietan ekoizten dela, kondizio negargarrietan, bertako langileen partetikan, eta horietako gehienak gainera emakumeak dira. Bangladesetikan arropa ere ekarri behar da, garraioa behar da, eta garraiatzea kutsadura suposatzen du. Beraz, honek eragiten du ere, desberdintasun soziala geroz eta handiagoak izatera, adibidez, estatu mailan pertsonen 1%, biztanleriaren 70% bezain beste du. Euskal Herrian zentratzen bagea, bai uste dugu ongizate ari dagokia naiz, badaudela estatua baino adierazle positiboago batzuk, batez ere gure ekonomia dibertsifikatuagoa izan delako, izan dugun autonomia mailagatik, ekonomia sozialak eta kooperatibismoak izan duten garrantziagatik, gero administrazioetatik ere babes sozialeko politika interesgarria jarri die martxan, baina hala ere esan ditugun arazoek ere gure jendartean ere baditugu. Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez, Caritasek orain dela hilabete batzuk atera zituen datu batzuen arabera, pandemia aurreko datuak ere, biztanleriaren 15%tik gora, bazterkeria sozial egoeran bizi gehien, hau Euskal Autonomia Erkidegoan 334.000 pertsona bizi dira, eta horietatik 80.000 oso egoera kritikoan bizi zirela. Testuinguru honen aurrean gure aldarrikapenak, zaintza gero hitz egingo dugun borruan, eta hemen ikusten duzue nola gai desberdinak elkarren artean lotuta dauden, zaintza jartzea bizitza politikoaren erdigunean, ekonomia feministak dioen bezala, aberastasuna eta lanaren banaketa bat
ematea, merkatal gune erraldoiei, zentro komertzial handiei espazioa murriztu eta bertako komertzio txikia, bertako dendariak babestu, eta gero ere bertako erakunde publikoai proposatu, eta hor uste Gasteizen lan desente egin dezuela, erosketa publiko etiko bat egiteko. Ja baditugu Euskal Herrian banka etikoa lantzen duten elkarteak, kooperatiboak, energia berriztagarria lantzen dituztenak, orduan udaletxetatik eta instituzioetatik ere bultzada bat eman bertzaie enpresa txiki hauei, talde hauei, eta erosketa publikoa ere hortikan bideratu. Bueno, guzti honekin zer, txapa guzti honekin zer, guk egin dugu kanpaina bat, komunikazio kanpaina bat, tipitapa bagoaz izenekoa, hacia vida sostenibles, hori ikusten duzue logoa, eta kanpaina honen bitartez zenbait ekintza egin ditugu azken urteetan. Bideoak, hori ikusten dituzue argazki batzuk, antzerki saioak kalean, beste bateko ekintzak ere, komiki bat atera genuen, sinadura bilketa bat ere egin genuen jendartean, konkurso audiovisual bat atera genuen, dokumental bat ikusteko pertsona edadetu bat edola egin ziteken transizio bat bizitza jasangarrietara, Euskal Herriko Unibertsitatean ikastaroak egin ditugu, herri auzitegi bat ospatu genuen epaitzeko giza eskubideen urraketak eta nolabateko justizia eta erreparazio simboliko bat egiteko, hemen dituzue epaitegi horren argazki batzuk, eta orain puntu honetan gaude prozesuan eta kolektiboan egindako lana izan da, elkarte askoren artean, elkarte horiek elkar ezagutu ginen, sarea eraiki genuen, ikasi eta formatu ginen, guzti hori paperean jarri genuen, gero esan bezala gizarteari eta jendarteari ezagutzera eman genion eta bere ekarpena jaso genituen, komunikazio eta sentsibilizazio kanpaina baten bitartez, eta orain hor eskubian ikusten duzuen azken fase horretan gaude. Hau da, erakunde publikoetan guztia aurkeztu eta eragin. Udaletxetan batez ere, udaletxe bakoitza noski desberdina zarete, bakoitzak zuen beharrak dituzue, eta Gasteizen kasuan batez ere berdintasun planeko bigarren ildo estrategiko horretan lan egitea proposatu zen iguten, eta horri ekingo diogu orain jarraian, eta ni isilduko naiz, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Xavi. Al final del seminario tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Por si tenéis alguna al compañero podéis hacerlo más adelante. Y también más adelante os pasaremos información de lo que de la presentación de mi compañero y de más amplitud de la campaña. Sin mayor dilación, le doy la palabra a la colectiva XXK. Amaya hablará sobre economía feminista y políticas basadas y aplicadas al servicio del cuidado. Y pues eso. Bueno, pues egunon guztioi, yo voy en castellano, mi nivel A1 del Euskaltegi no me permite más. Entonces, la idea era abordar ahora las políticas de cuidados como algo que desborda lo que normalmente solemos entender como políticas de cuidados, ¿no? Y que entonces se sitúa plenamente en la línea con esa idea de una transición hacia vidas sostenibles de la que estaba hablando Xavi. Entonces, digamos, en primer lugar, por recordar brevemente cómo funcionan las políticas de cuidados a día de hoy, que podríamos decir que tienen como característica que suelen ser unas políticas sectorializadas, concentradas en servicios sociales e igualdad, una política débil que cae rápidamente en tiempos, por ejemplo, de recortes presupuestarios o que no logra, sobre todo, condicionar al resto de políticas. Entonces, el planteamiento sería cómo, sin quitar ese papel central de igualdad, entre otras cosas por los vínculos con la desigualdad de género, cómo poder permear más allá de donde permean actualmente, ¿no? Cómo poder fortalecer esta política. Otra segunda deficiencia es el reconocimiento parcial, deficiente y segmentado del derecho al cuidado,
que suelen tener en sí mismas, ¿no? Entonces, en la dimensión que solemos hablar del derecho a elegir, que tendría que ver con la capacidad de cuidar o de no cuidar, de no renunciar a otra serie de derechos por tener que cuidar al resto, aquí digamos que se concentran en conciliación. Lo ponemos entre comillas porque solemos decir que es imposible conciliar lo irreconciliable, las necesidades de cuidado de la vida y las necesidades del mercado, pero bueno, y están sobre todo centradas al final en el derecho al empleo. O sea, que el foco central no es el derecho a elegir sobre los cuidados, sino el derecho al empleo. En la parte que tiene que ver con recibir, hay poco más allá de lo que es el derecho a la recepción de cuidados en situaciones de dependencia, entonces va poco más allá de una noción, además, muy limitada de la atención a la dependencia, más que de promoción de la autonomía, además. En términos de corresponsabilidad, podremos decir que hay una corresponsabilidad muy débil por parte de las instituciones públicas y que no logra romper con la tendencia a la reprivatización de la responsabilidad sobre los cuidados y a su feminización. Entonces, que seguimos con un modelo familista, por ejemplo, esto se ve claramente en el predominio de la prestación económica por cuidados no profesionales en el entorno familiar, que en Euskadi también es de alrededor del 40% dentro de la ley de dependencia. Es un modelo mercantilizado, además, muy basado en servicios privados, de gestión indirecta, cuando los derechos están fundamentalmente vinculados al empleo, es decir, también al trabajo privado, digamos, y hay una progresiva desresponsabilización empresarial en términos más amplios de cotizaciones a la seguridad social, etcétera. Bajo este modelo de corresponsabilidad débil, al final somos las mujeres en el hogar y fuera quienes conciliamos y los hombres no terminan de corresponsabilizarse, ¿no? Y por último, podemos decir que otra de las problemáticas fundamentales de las políticas de cuidados actualmente es que muy a menudo se fundamentan, digamos, o colaboran en la vulneración de derechos laborales. Entonces, por un lado, porque al final el empleo de hogar es un pilar fundamental y el empleo de hogar es un nodo de vulneración de derechos laborales y no solo laborales, y porque el sector de cuidados en general, y como muchas de vosotras sabréis perfectamente, conlleva una sistemática penalización en términos salariales y de condiciones laborales. En este marco aparece en el cuarto plan esta línea de economía feminista y de los cuidados que pretende ese objetivo de contribuir a un modelo de provisión y recepción de los cuidados más justo y sostenible y que, en un sentido más amplio, pretendería un salto, ¿no? O sea, saltar de estas políticas públicas del cuidado débiles, parciales, segmentadas, insuficientes, hacia un más allá. La pregunta sería cómo, ¿no? Y en este cómo es donde situamos este seminario, intentando compartir con vosotras algunas cuestiones que para nosotras podrían ser quizá de ayuda para intentar dar este salto en base a ese plan que ya existe. Entonces, la presentación, a continuación, que yo espero sinceramente terminarla a las 11:30, a ver si... Ahí, le pido también ayuda a mi amiga Silvia, a mi compañera Silvia, que estamos en el despacho, aunque se nos vea de una en una en la pantalla. Entonces, le pido ayuda para ajustarme a los tiempos. En primer lugar, lo que queríamos era compartir con vosotras la propuesta de entender una política de cuidados como una política de transición, que combinara, digamos, un triple objetivo, por decirlo de alguna manera: constituirse en una política faro, en una política palanca y al mismo tiempo poder articular políticas específicas. ¿De acuerdo? Y luego pasaríamos ya al trabajo en grupos después de un breve debate, conversatorio, preguntas y del descanso. Entonces, en primer lugar, tenemos que pensar los cuidados en el momento actual, que es un momento no solo derivado de la crisis de la COVID, sino de mucho antes, que es un momento que podemos definir como de transición ecosocial. Y antes de nada sí que queríamos volver a la idea, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Porque nos parece esencial entender que al hablar de cuidados estamos hablando de algo que desborda con mucho la atención a la dependencia y la infancia, que tiene que ver con la reconstrucción cotidiana de la vida, con la regeneración día a día del bienestar físico y emocional de las personas, que tiene que ver con cambiar pañales, tiene que ver con dar de comer a una persona mayor que no se vale por sí misma, pero tiene que ver también con hacer mascarillas si las fábricas no dan de sí o remendar ropa en casa, con limpiar tu casa y tu ropa o la casa y la ropa de un señor ejecutivo que dice que no tiene tiempo, que tiene que ver con cultivar alimentos en tu huerto que luego vas a comer, que tiene que ver con aprovisionar de fuentes energéticas si no puedes pagar el gas,
que tiene que ver con acordarte de llamar para preguntar qué tal está la gente, que tiene que ver con 1000 gestiones complejas, con una red enorme de entidades públicas y privadas que configuran las actuales sociedades hipercomplejas, ¿no? Que tiene que ver con una infinidad de cosas que reconstruyen día a día la vida desde lo invisible. Decimos, porque la vida no es por arte de magia, sino que la vida es porque la cuidamos. Decimos que la vida es vulnerable y que por eso necesitamos hacernos cargo de ella. Alguien ha estado ahí pintando en la pantalla, a mí me parece estupendo, pero que sepáis que las rayitas se quedan ya a lo largo de toda la presentación. Entonces, de todo esto hablamos cuando hablamos de cuidados e históricamente le hemos ido dando otros nombres. A veces hemos hablado de trabajo doméstico, a veces hemos hablado de trabajo reproductivo, pero siempre hemos estado intentando referirnos a aquellos trabajos históricamente asociados a las mujeres, vinculados a las mujeres, pero repartidos en condiciones de desigualdad entre las mujeres, realizados de manera gratuita o mal pagada y que son imprescindibles para sostener la vida en el marco en el que la vida colectiva no es un eje vertebrador de nuestra estructura socioeconómica, no es una corresponsabilidad del conjunto social. Por eso aparece ahí Adam Smith ahogándose, pidiendo ayuda, y le dice a la mujer lo de sujétate de mi mano invisible, ¿no? Entonces, de alguna manera son esa mano invisibilizada que saca la vida adelante en un sistema donde la vida no es prioridad. Decíamos que la vida es vulnerable y que sea vulnerable significa, que lo hemos visto claramente ahora con la COVID, que la vida si no la cuidas no la puedes dar por hecho y nuestras sociedades la dan por hecho que alguien lo va a hacer en algún lugar al cual no queremos mirar y en el cual no queremos invertir recursos ni construir responsabilidad en torno a eso. Entonces, la vida es vulnerable, no es por arte de magia, pero además la vida solo es junto al resto. Entonces, la vida es una realidad de interdependencia, por eso necesitamos pensarla en colectivo y por eso tiene que atravesar el conjunto de las políticas públicas. Y la vida es también, decimos, ecodependiente, es decir, si no es en un planeta vivo, no puede haber vida, no puede haber cuidados. Y por eso se integra dentro de esta mirada amplia en la transición ecosocial. Entonces, desde esta idea amplia de los cuidados que, insistimos, desborda infancia, conciliación y atención a la dependencia, lo que proponemos es pensar los cuidados como una política de transición. Y esto significa que sea una política que responda a un doble objetivo, que sea capaz de resolver urgencias, porque tenemos urgencias y en los cuidados las vemos claramente. Hay una multiplicidad de arreglos del cuidado sumamente precarios, tanto en el cómo se dan cuidados, cómo se cuida, como en el cómo se están recibiendo o no recibiendo. Hay una multiplicidad de arreglos precarios o incluso colapsados, y más con la situación actual. Entonces hay urgencias en los cuidados, pero no basta con resolver urgencias. Es necesario que la forma en que respondamos a las urgencias nos permita ir sentando las bases de un cambio sistémico, porque la cuestión aquí fundamental es que el cambio está siendo ya, que la pregunta no es si queremos que el mundo, que nuestras sociedades, que nuestras economías cambien. La cuestión es que el cambio está en marcha y la pregunta es si queremos hacernos responsables del cambio. Y el planteamiento sería sí, necesitamos urgentemente hacernos responsables y empezar desde los cuidados a asumir esta responsabilidad de hacia dónde va esta transición ecosocial puede ser un punto, digamos, de partida privilegiado. Entonces, una política de transición es una política, insistimos, que responde a las urgencias, pero no se queda ahí, sino que va caminando hacia un cambio sistémico que, ojo, luego diremos, tenemos que debatir cuál es, porque no tenemos tan claro hacia dónde queremos ir juntas, ¿no? Y una política de transición, además de responder a este doble objetivo, es una política que consigue manejar un doble aparataje, un doble instrumental, que consigue manejarse con lo que ya hay, con los mecanismos, por decirlo de alguna manera, más clásicos del estado del bienestar, pero que consigue también inventarse nuevas cosas. Inventarse, y aquí va a ser clave también, y reinventar lo público para acercarlo a lo común. Entonces, habrá políticas o habrá cosas que hagamos, digamos, con lo que ya conocemos, lo que todo el mundo entiende más, y habrá otras dimensiones en las que tengamos que innovar y que inventar. Y esto a veces nos puede angustiar o paralizar, pero también es una invitación abierta a la inteligencia colectiva y a la creatividad en común de todas, ¿no? Y a la valentía de poder inventar cosas nuevas y poder salir de los esquemas de lo conocido. Entonces, los cuidados necesitamos que funcionen como una política de transición en estos sentidos. Y una política de transición que nos permita ir avanzando de lo que tenemos hoy,
Y lo que tenemos hoy, decimos, es ese sistema productivo, cada vez más productivo, entre comillas, cada vez más financiarizado además, que es insostenible, pero que además de insostenible se ha mostrado tremendamente frágil, porque en este momento de la crisis de la COVID se ha mostrado que no puede detenerse ni un solo minuto bajo sus propios términos. Entonces no tiene capacidad, no tiene ninguna resiliencia, si queremos utilizar esa palabra tan de moda, ¿no? Entonces, este sistema insostenible y frágil tiene en los cuidados invisibilizados su cara B, se sostiene sobre ellos ocultándolos. Entonces necesitamos pasar de aquí hacia un sistema, podríamos decir, reproductivo, en el sentido de que el objetivo fundamental no sea producir capital, sino reproducir vida, un sistema reproductivo sostenible y que tenga en el cuidado de la vida en común su eje vertebrador. No su base, que siempre va a ser la base, pero no su base invisible, sino el eje vertebrador a partir del cual sucede todo el resto. Y desde la reorganización de los cuidados en lo cotidiano, creemos que podemos ir haciendo este cambio sistémico. Entonces, una política de cuidados entendida como una política de transición tendría que compaginar una triple función. Los cuidados nos pueden servir como política faro para guiar la transición, para tener siempre abierta la pregunta del hacia dónde vamos y cómo podemos hacer esa combinación entre la urgencia y el cambio sistémico, como política palanca para empujar todo el resto de las políticas públicas y que no se quede sectorializado en determinados departamentos o servicios, sino que desde ahí podamos atravesarlo todo, y finalmente como políticas específicas que permitan ir aterrizando y dando materialidad a esa idea amplia del derecho universal a cuidados dignos que tenemos. Creemos que esta idea de política de cuidados como política de transición en esta triple dimensión podría tener, podría materializarse en términos de estructura institucional, de estructura de política pública, bajo la figura de un sistema público comunitario vasco de cuidados. Y este sistema, a su vez, necesitaríamos arraigarlo en los territorios y necesitaríamos pensar qué papel corresponde a distintas instituciones, incluyendo, entre otras, los ayuntamientos, que hoy día estamos juntas para pensar qué puede hacer el Ayuntamiento de Gasteiz en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hoy tampoco nos vamos a centrar tanto en cuestiones quizá como un poco más, digamos, que vayan concretando, porque tenemos una segunda sesión. Entonces, la idea principal hoy sería dar como la visión de conjunto para, sí, un poquito en el trabajo en grupos luego, pero sobre todo en la segunda sesión poder ir aterrizando más, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, los cuidados como una política faro que nos permita guiar la transición ecosocial. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que desde lo cotidiano y lo concreto, los cuidados nos permiten hacer preguntas que se refieren al todo. Y en ese sentido son un lugar central para ir pensando cómo cambiar de lo que hay hoy a lo que queremos que haya en el futuro, al mismo tiempo que vamos debatiendo qué es eso que queremos que haya, porque insistimos, creemos que esto tiene que ser resultado de un debate democrático más que una decisión que tengamos ya tomada. Entonces, desde la pregunta de cómo, desde el ir reconstruyendo el cómo cuidamos y resolvemos la vida en colectivo y en un planeta vivo en el día a día, podemos ir preguntándonos por las prioridades del sistema socioeconómico. Porque los cuidados, digamos, son una pregunta sobre el todo de abajo hacia arriba, desde la vida concreta a las grandes estructuras para volver otra vez a la vida concreta. Y en ese sentido son una óptica privilegiada, creemos, porque nos permiten ver mejor que cuando miramos desde otros lugares, mejor que cuando miramos desde lo grande, que cuando miramos desde los mercados. Entonces nos permiten ver mejor y antes. Son una óptica privilegiada y son, decimos, una política muy política, porque el cómo organicemos, por qué política de cuidados apostemos, nos está diciendo cuál es la visión política de conjunto, ¿no? Son una óptica privilegiada y esto lo hemos visto con claridad con la capacidad que ha habido de, desde los cuidados, hablar de crisis cuando todavía nadie estaba queriendo hablar de crisis. Llevamos como mínimo 20 años hablando de crisis de los cuidados, desde antes del estallido financiero de 2007-2008. Decíamos, los indicadores de mercado van bien, pero si miramos desde la vida de la gente y en concreto desde la vida de las mujeres desiguales, lo vemos con claridad. Vemos condiciones de vida de agotamiento, de estrés, de cuerpos que enferman, de vidas que no se disfrutan sino que se sufren, digamos. Decíamos, es que está habiendo cambios demográficos, de mercado laboral, de crecimiento urbano, en las relaciones de género.
Esos cambios obligan a una reorganización de los cuidados, pero las instituciones públicas no mueven ficha, están desarrollando esas políticas de cuidados que son clarísimamente insuficientes, que son meras tiritas, en el mejor de los casos, para grietas estructurales. Las empresas no están moviendo fichas, sino que al revés, están, digamos, poniendo cada vez mayor presión sobre la vida concreta. Todo esto implica que vuelven a ser los hogares quienes tienen que resolver, y en los hogares los hombres de nuevo no mueven ficha. Y entonces son las mujeres quienes, una de dos, o se vuelven locas para conciliar lo irreconciliable, pagándolo en términos de calidad de vida, o bien redistribuimos cuidados entre nosotras en base a ejes de poder. Y aquí el empleo de hogar pegó un empujón enorme porque se convirtió una vez más en una válvula de desagüe para problemas dando soluciones individuales a problemas colectivos. Y se iban configurando ya, decíamos, insisto, desde hace 15, 20 años, cadenas globales de cuidados que le daban una dimensión global a esta crisis, que se enmarcaba dentro de una crisis ecológica global. Hablábamos de crisis y nadie hablaba de crisis. Y luego vino el estallido financiero y a eso sí lo llamaron la crisis y lo convirtieron en el problema colectivo a resolver entre todas. Y se pusieron en marcha una serie de políticas, hemos dicho que más que anticrisis eran políticas de austeridad biocida, que ponían una presión todavía mayor en los hogares, donde se empezaron a desarrollar estrategias privatizadas y feminizadas de supervivencia, que no eran suficientes para contener, digamos, para contener el ataque sobre la vida, la privatización de los riesgos vitales que permitía a su vez derivar recursos para socializar los riesgos del capital. Y que entonces estas estrategias, una vez más basadas en los cuidados invisibles, fueron incapaces de contener el ataque y la crisis de los cuidados iba derivando en una crisis de reproducción social e instalando la precariedad en la vida como un régimen de existencia para las mayorías sociales y que la crisis ecológica estaba derivando ya directamente en colapso ecológico y la COVID tiene que ver con esto. Y en todas estas estábamos cuando ha llegado la COVID. Y entonces, en general, se ha visto o se ha empezado a ver, si queremos ver, esa crisis de la vida misma de la cual ya llevábamos 20 años hablando. Y por eso decimos que los cuidados son una óptica privilegiada. Y como óptica privilegiada, son una óptica privilegiada para hacernos hoy una gran pregunta. ¿Cómo hacer el ajuste estructural, por decirlo de alguna manera, por utilizar los términos de la política económica oficial, cómo hacer un ajuste estructural, es decir, del conjunto de estructuras socioeconómicas para ponerlas a girar en torno a las necesidades de la vida colectiva? Y esta gran pregunta tendría al menos dos preguntas que los cuidados nos permiten a día de hoy hacer, digamos, como con mayor concreción para preguntar luego sobre el conjunto. Primero, ¿cómo queremos organizar los trabajos esenciales, los trabajos socialmente necesarios? Esta pregunta se nos ha abierto ahora con la crisis sanitaria. Hemos empezado a ver algunos trabajos esenciales. Hemos visto el trabajo de hospitales y hay no solo el de médicos de toda la vida o médicas, sino el de enfermería, el de limpieza, el de cocina. Hemos visto trabajos esenciales y es fundamental, pero hay otros que no hemos visto todavía y que necesitamos ver. Hemos empezado a ver también la relación perversa que existe entre el valor social de los trabajos. Cuanto más esenciales son, peor valor de mercado tienen. Entonces, esa relación perversa entre valor social y valor de mercado. Hemos empezado a ver que, por ejemplo, aquí las trabajadoras de residencias cobran menos de 1.000 euros de media al mes en 12 pagas, que hay una tasa de eventualidad de alrededor del 40%. Entonces, ¿cómo puede ser que cuanto más esencial, peor valorado en términos económicos, entre comillas, en términos de mercado? ¿Qué estructuras perversas hay ahí que necesitamos cambiar? Hemos empezado a ver también que cuanto mayor valor social, más feminizados están los trabajos. Y ojo, más mujeres migradas y racializadas hay también ahí. Entonces, con estas preguntas tenemos que continuar y tenemos que sacarlas a otros sectores. Al sector, por ejemplo, alimentario sería fundamental vinculando con lo de la soberanía alimentaria que se decía antes, o incluso el energético. Si la energía es un sector esencial, ¿cómo puede estar sometida a las presiones del ánimo de lucro de las grandes empresas energéticas, ¿no? Y esto vincula con la segunda pregunta, porque también, ¿bajo qué lógica queremos que funcione nuestro sistema socioeconómico como horizonte, a futuro? Porque hemos visto los problemas profundísimos que hay cuando funciona bajo una lógica del ánimo de lucro, cuando se hace negocio de la vida misma. Y lo hemos visto con las residencias claramente, cuando
en las residencias donde además estaba habiendo ya huelgas precisamente para denunciarlas, el poco valor de mercado que se daba a trabajos con tanto valor social y los problemas que había cuando se somete al ánimo de lucro un sector que tiene lo que se suele llamar una enfermedad del coste. Es decir, que no se puede hacer rentable a no ser que sea por dos vías, o dando servicios de ínfima calidad, a no ser que pagues un pastizal, o bien explotando a las trabajadoras. O las dos cosas juntas, que es lo que suele suceder. Y precisamente las residencias donde mayores estaban siendo las huelgas son las que han tenido mayor problema, mayor incapacidad para resolver, para responder a la urgencia, ¿no? Entonces, bajo esta mirada, vemos claramente que el ánimo de lucro no puede ser el eje vertebrador de nuestra estructura socioeconómica. Y al mismo tiempo hemos visto que iban apareciendo otras formas de cuidado comunitarias para responder a la ausencia de una responsabilidad colectiva e institucional. Entonces, ¿cómo poder avanzar de un planteamiento de lo público-privado, que es lo que predomina a día de hoy en las instituciones públicas y en la política pública, hacia un planteamiento de lo público-social comunitario, que reinvente lo público para acercarlo a lo comunitario, bajo esa idea de lo común, y que desplace el ánimo de lucro, que vaya desterrando el ánimo de lucro como eje vertebrador de esa estructura socioeconómica por la que apostamos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer realidad esta idea de la política de cuidados como política faro? Pues habrá que ver cómo. Tenemos que pensar juntas entre todas, como aquí, la inteligencia colectiva, ¿no? Queremos abrir mesas de diálogo social sobre los cuidados como bien común, y que empiecen a pensar, por ejemplo, ese sistema público comunitario vasco de cuidados. Queremos pensar en un observatorio que nos permita mantener siempre abierta la mirada sobre esas dimensiones invisibilizadas. Queremos poner en marcha una incubadora de políticas con cuidado que nos permita ir ensayando cosas que rompen los corsés de la política pública actual. Necesitamos pensarlo, ¿no? En segundo lugar, los cuidados decíamos como política palanca, porque si los cuidados son la base, desde la base podemos empujar para cambiar el conjunto. Entonces, los cuidados son la base y esto es necesario insistirlo. Y a día de hoy, los cuidados son la base de este sistema donde el cuidado de la vida no es eje vertebrador, sino que se da por hecho y se fundamenta en dos pilares. Primero, y no olvidarlo nunca, el trabajo no remunerado. Entonces, en todos los lugares donde hay encuestas de usos del tiempo se perciben tres cosas. Primero, que hay tanto o más trabajo de cuidado, trabajo fuera del mercado, perdón, que dentro del mercado. Es decir, que la cantidad de trabajos que hacemos en la vida, sin que se vean ni se reconozcan, ni se remuneren, ni den derechos sociales, es ingente. Y tenemos que meterla siempre en el debate y, ojo, en nuestros cálculos de costes, por ejemplo. O sea, porque no podemos pensar que el que no haya costes monetarios significa que no hay costes de las cosas que ponemos en marcha. Entonces, hay tanto más trabajo fuera del mercado que dentro. Las mujeres trabajan más que los hombres. La carga global de trabajo de las mujeres es mayor que la de los hombres, pero la mayor parte del tiempo de trabajo de las mujeres no se paga y la de los hombres sí que se paga. Y esto se percibe una y otra vez, incluso a pesar de las deficiencias que hay en las mediciones del trabajo no remunerado. Y el otro gran pilar de los cuidados es el empleo de hogar. Es esa forma de trabajo precaria y desvalorizada que es el empleo de hogar. Aquí hay hay un estudio específico sobre el empleo de hogar en Gasteiz, que entiendo que todas lo conoceréis y que además va vinculado precisamente al plan. Pero aquí simplemente por traeros algunos datos, conocemos todas también las dificultades que hay para conocer la realidad del sector, ¿no? Porque se mueve tanto en ese terreno de lo informal, de lo brumoso. Pero sí que queríamos decir que el empleo de hogar es un indicador muy sintético y muy acertado de tres grandes problemas sociales. Primero, la ausencia de responsabilidad pública en los cuidados, cuando se contrata porque no queda otra, y hay muchas situaciones donde se contrata porque no queda otra, porque los horarios de tu curro son incompatibles con los horarios de la escuela o porque sí o sí hay que cuidar a una persona mayor y la ley de dependencia no la cubre. Pero en segundo lugar, también es un indicador muy preciso de los niveles de desigualdad de género, de división sexual del trabajo, porque se contrata mucho para esquivar el conflicto, bajo una retórica de la igualdad, donde las mujeres no estamos dispuestas a ser la única de pringa, pero para evitar estar todo el día discutiendo, preferimos delegar. Entonces, indican también, es un indicador muy claro de la pervivencia de la división sexual del trabajo bajo una nueva retórica de la igualdad. Y en tercer lugar, es un indicador muy claro de los niveles de desigualdad socioeconómica,
Cuanto más barato sea comprar tiempo de vida ajeno para deshacerte de un trabajo que socialmente no valoramos, más lo vamos a hacer. Y más nos permite avanzar en un estilo de vida mercantilizado donde nos dedicamos a otras cosas más interesantes, más importantes o más rentables que cuidar de nuestros cuerpos día a día. Entonces, es un indicador también de ese avance en un modo de vida mercantilizado construido desde la desigualdad social. Entonces, es la base, pero ojo, no la base simplemente invisible. Es invisible en términos de que no se remunera o se mal remunera, que no se dan derechos sociales o se dan derechos de segunda, y hay los problemas de acceso a pensión de mujeres que toda la vida han trabajado, pero de esta manera oculta, o las condiciones laborales de segunda de las empleadas de hogar, el no acceso a la prestación de desempleo, la no inclusión en la ley de prevención de riesgos laborales, etc. Pero no es que sea invisible, es que se invisibiliza, porque precisamente esto, el no convertirlo en un problema colectivo, nos permite no preguntarnos, no hacernos cargo de las tensiones derivadas de vivir en un sistema donde la prioridad colectiva, la responsabilidad colectiva, está puesta en que funcionen bien los mercados y no en que funcione la vida en sí misma, ¿no? Entonces, no está puesta en ese cuidado cotidiano de la vida. Por tanto, y en último lugar, es una base que además está injustamente repartida. Entonces, cuida más quien menos recibe, cuidar más te pone en una situación de mayor precariedad y vulnerabilidad socioeconómica por ese acceso deficiente a derechos, por esa no remuneración o mal remuneración, y al mismo tiempo recibe más quien menos da. Entonces, hay grupos que dan menos, reciben más, otros dan más, reciben menos, y los cuidados funcionan en base a flujos desiguales donde algunos grupos sociales tienen cuidados no precarios a costa de los cuidados precarios de otros colectivos sociales. Los cuidados fluyen de manera desigual de mujeres a hombres, del norte global al sur global, de clases populares a clases medias de altas, de población migrada a población autóctona. Cambiando todo esto, vamos a tener sí o sí que cambiar el conjunto de la estructura. Si movemos esta base invisibilizada, tenemos que mover el todo. Por eso decimos que desde los cuidados tenemos que hacer un ejercicio de empuje y de vigilancia del conjunto de la política pública. Y pongo aquí únicamente dos ejemplos. Tenemos que vigilar la política económica, porque toda esta apuesta que vamos a hacer implica recursos, pero es que necesitamos recursos porque si no ponemos recursos públicos en esto, lo que estamos haciendo no es que las cosas no cuesten, sino derivar los costes a esa dimensión invisibilizada. Lo que estamos haciendo es sostenernos en base a costes invisibles pagados en términos de calidad de vida de amplios sectores sociales, de las mujeres en general, pero de las mujeres desigualmente entre sí también. Entonces, entre otras cosas, necesitamos una reforma fiscal progresiva y profunda. Y necesitamos pensar qué capacidad también fiscal tienen los ayuntamientos, aunque no tengan las principales competencias, pero también tienen ciertas competencias en fiscalidad. Necesitamos pensarlas. Y necesitamos, sobre todo, pensar en cómo redireccionar el gasto público, porque si no lo ponemos en estas dimensiones y lo ponemos en otras que no hacen más que alimentar esa parte visibilizada del iceberg, lo que están haciendo es de nuevo derivar a costes invisibles, ¿no? Entonces, la política económica necesitamos pensarla desde aquí, introduciendo la dimensión de los costes invisibles. Y necesitamos pensar también la política laboral. La política laboral, por supuesto, del propio personal de la institución pública, pero en la medida en que desde la institución pública se incide en el mercado laboral más allá. Entonces, el mercado laboral sigue basándose en una figura de persona trabajadora, de hombre trabajador, que tiene a una esposa, a una señora que se encarga de todos los cuidados invisibilizados, que es una figura que no ha existido históricamente, pero mucho menos existe ahora. Entonces, la figura del trabajador que no tiene ni responsabilidades de cuidados, ni necesidades de cuidados no resuelta, esta figura que llamamos el trabajador champiñón, aquí como os lo he puesto, el que aparece cuando abre la fábrica o el empleo y desaparece cuando cierra, no existe. Y necesitamos modificar la política laboral acorde con esto. Entonces, una política laboral que reconozca que la gente tenemos necesidades y responsabilidades de cuidados. Y esto implica, entre otras cosas, poner énfasis en los derechos de conciliación, entre comillas, y hacer una apuesta muy seria y fuerte por la reducción de la jornada. Si pensamos en repartir los trabajos, no repartiendo primero el de mercado
y luego el tiempo que nos queda para el trabajo de fuera de mercado, sino al revés, repartiendo primero esa cantidad ingente de trabajos de fuera de mercado y luego viendo lo que nos queda para el mercado, nos cambia la óptica de conjunto, ¿no? Y nos lleva, digamos, a hacer apuestas de transformación de la estructura laboral mucho más sólidas y más fuertes. Entonces, podemos pensar en la necesidad de transversalizar. Hay compañeras que apuestan por esta categorización, transversalizar 4 R's de los cuidados en el conjunto de políticas públicas para hacer esa labor de empuje y de vigilancia. Entonces, el conjunto de las políticas tienen, en primer lugar, que reconocer que los cuidados existen como trabajo, como necesidad y como dimensión central de la vida, y no como un asunto privado de cada quien en su casa y de las mujeres en concreto. Entonces, reconocer que existen, reconocer los costes invisibles, entre otras cosas, reconocer las horas de trabajo que exceden a las del mercado, reconocer esa necesidad que tenemos de poner el cuidado de la vida en el centro, ¿no? En segundo lugar, decimos reducir los arreglos más precarios del cuidado, las formas más penosas de trabajo de cuidados, como entre ellas el empleo de hogar, más aún el empleo de hogar interno, reducir las situaciones de abuso de derechos laborales en el sector cuidados. Desde luego, reducir las situaciones de trabajo de cuidados no remuneradas, por ejemplo, las de cuidadoras informales de personas en situación de alta dependencia. Entonces, reducir las formas más penosas de trabajo de cuidados, pero también reducir las situaciones de dependencia. Porque la apuesta no puede ser atender la dependencia, sino promover la autonomía. En tercer lugar, redistribuir los cuidados. Porque no se trata de eliminar los cuidados, se trata de reducir los arreglos precarios del cuidado, pero los cuidados no los queremos reducir, lo que queremos hacer es reconocerlos y redistribuirlos. Entonces, redistribuir el trabajo de cuidados, los recursos, el tiempo que necesitamos para satisfacerlos entre toda la ciudadanía. Entendemos que la primera de reconocer y la tercera de redistribuir van directamente en línea con lo que aparece en el cuarto plan de visibilizar y corresponsabilizar. Y en cuarto lugar, también hablamos de que en toda decisión de política pública que tomemos estén representadas las personas que están protagonizando esos sistemas de cuidados, en esos flujos asimétricos. Entonces, hacer una apuesta fuerte, por ejemplo, porque estén siempre las asociaciones de mujeres y feministas, las asociaciones de trabajadoras de hogar, tienen que estar en la toma de decisiones no solo de políticas específicas de cuidados, sino del conjunto de las políticas públicas, porque todas van a afectar a esa base invisibilizada. Entonces, bueno, aquí habíamos traído algunos ejemplos, pero como vamos ahí de tiempo, casi los dejo. Digamos que desde esta óptica podemos pensar la política de vivienda, la política de ordenación territorial, la política de urbanismo, la política de transporte público. Podemos pensar en general en los presupuestos municipales. Podemos pensar, digamos, el todo de la política pública, haciendo, insistimos, esta labor de empuje y de vigilancia para la cual habrá que pensar qué estructuras de política pública podemos construir, ¿no? Y en último lugar, decíamos políticas específicas también. Políticas específicas que nos permitan ir dando materialidad a la idea amplia del derecho colectivo al cuidado, que es un derecho que combina la capacidad de dar y no dar, y si se decide dar, dar en condiciones justas, con la capacidad también de recibir en diferentes momentos del ciclo vital, y lo combina todo ello con la protección de derechos laborales, porque no puede ser el reconocimiento parcial de derechos para una parte de la población a costa de derechos laborales de otra, como sucede a día de hoy con la ley de dependencia en gran medida. Entonces, tenemos que ir materializando esta idea amplia de un derecho universal a cuidados dignos que va acompañada de la idea amplia de corresponsabilidad de la que hablábamos antes, de corresponsabilidad bajo esta noción de que tenemos que hacernos cada quien responsables, y esto es una interpelación directa también sobre todo a los hombres y a las clases medias y altas, en esa tendencia que tenemos a, en la medida en que podemos, delegar, y si pagamos un salario justo ya nos quedamos contentas. No puede ser. El trabajo que cuesta sostener la vida en lo cotidiano, nadie tenemos que perderlo de vida nunca. Otra cosa es que haya dimensiones de los cuidados que sí que tengan que salir fuera y que en general podamos pensar en construir la vida más en colectivo y en comunitario. Entonces, esta idea de corresponsabilidad bajo esa noción de la lógica público-social comunitaria, desterrando el ánimo de lucro como el eje vertebrador, ¿no? Estas políticas específicas las podemos pensar desde los dos grandes ámbitos en los cuales se estructuran nuestras sociedades, ¿no? Entonces, puede haber políticas que incidan en los cuidados que se
proporcionan desde lo doméstico. Entonces aquí podemos pensar en políticas que tiendan a mejorar las condiciones del cuidado no remunerado en los hogares, que entre otras cosas intenten avanzar en la redistribución de los trabajos no remunerados entre mujeres y hombres. Aquí puede haber medidas de concienciación, por ejemplo, pero también medidas de mediación. ¿Por qué no sistemas de mediación en lo que tiene que ver con el reparto cotidiano de los trabajos? Aquí entrarían también otra serie de políticas que tienen que ver con dar dinero por cuidar, por realizar estos trabajos no remunerados, que son siempre polémicas porque resuelven situaciones concretas, pero pueden perpetuar la división sexual del trabajo y necesitamos pensarlas. En todo caso, siempre, si se dan compensaciones económicas por realizar trabajos de cuidados en lo no remunerado, tienen que ir acompañadas de cotizaciones a la seguridad social. A lo mejor ahora, para quienes se han quedado encargadas de cuidar en los hogares porque han cerrado muchos centros públicos con la situación de crisis sanitaria, a lo mejor es un momento por hacer una apuesta puntual por este tipo de prestaciones en determinados casos. Entonces, hay que pensarlo, ¿no? Políticas también de infraestructura que permitan adaptar las viviendas, que permitan proveer condiciones de saneamiento básicas que no toda la población tiene todavía y que reducen la penosidad de los arreglos del cuidado y reducen incluso la necesidad de cuidados porque promueven la autonomía. Entonces, políticas de este estilo que mejoran los cuidados no pagados en los hogares. Políticas también que tiendan a facilitar la interacción entre lo que sucede en los hogares y lo que sucede en el mercado laboral. Y aquí están todo ese sector de prestaciones de tiempo para cuidar. Ojo, pensando en que los permisos de cuidados, por ejemplo, los permisos por cuidado de menores, de hijos a cargo, de personas adultas dependientes, ampliándolos también puede ser a otras formas de convivencia y a otras relaciones que excedan la familia convencional. Este tipo de prestaciones se tienen que desvincular de las contribuciones a la seguridad social, se tienen que deslaboralizar para que lleguen a todas las personas y no solo a quienes tienen ese vínculo previo con el mercado laboral, porque entonces volvemos a mercantilizar derechos. Podemos hablar también de políticas de flexibilidad laboral, en términos de horarios y de espacios, pero ojo, siempre en función de las necesidades y responsabilidades de la parte trabajadora, porque es muy fácil que esto se use como una manera, se use bajo esa retórica, pero para las necesidades de la empresa privada, ¿no? Dentro también de esta serie de políticas entrarían todas las que tienen que ver con dignificar el empleo de hogar. Y aquí hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos poner en marcha políticas de sensibilización de la importancia de este trabajo y de asesoramiento sobre derechos y deberes para las partes. Se puede ayudar incluso también a la parte empleadora, por ejemplo, en la gestión de todos los trámites. Desde luego, apoyar a las trabajadoras en una multiplicidad de asuntos, desde homologaciones de títulos, porque muchas trabajadoras migradas, por ejemplo, están ahí porque sus títulos no son reconocidos y no pueden insertarse en otros sectores. Apoyar en vivienda, porque muchas empleadas de hogar internas lo hacen porque no tienen acceso a la vivienda por otras vías. Apoyar en trámites, poner centros, por ejemplo, para el encuentro, el empoderamiento de las trabajadoras de hogar, centros manejados incluso por las propias organizaciones de trabajadoras de hogar, no solo desde la institución pública, como un núcleo duro de empoderamiento y de coger fuerza de las trabajadoras, ¿no? Se pueden poner en marcha agencias públicas de intermediación o un sistema, por ejemplo, en Francia en algunos lugares existe de bonos, que es la propia institución pública la que a quien se los compran las familias y la institución pública luego contrata a las trabajadoras de hogar. Entonces se compran horas de empleo de hogar y pueden tener límites del número de horas que se pueden comprar en función de las condiciones de la vivienda y se pueden garantizar los salarios, etcétera. Y en términos generales tenemos que pensar en cómo avanzar hacia profesionalizar algunos. Y digo algunos porque hay otros que creemos que es necesario, que no todo tiene que salir hacia afuera, que no todo se tiene que profesionalizar, que hay cosas que tenemos que hacer cada quien, pero algunas dimensiones, sobre todo las que tienen que ver con atender las situaciones de mayor vulnerabilidad de la vida, esas sí que se tienen que profesionalizar. Entonces, pensar itinerarios de profesionalización de quienes ahora trabajan gratuitamente y no son reconocidas siquiera como trabajadoras y de quienes están trabajando en el empleo de hogar o en otro tipo de servicios, en ayuda a domicilio, etcétera. Entonces, ir también con procesos de un libro blanco de categorías de profesionales, etcétera. Y el segundo ámbito en el que incidir sería en ese ámbito, en lo extradoméstico, en lo público. Y aquí es donde tiene que haber una apuesta fuerte por una red
de servicios de cuidados que esté publificada o que, si no es de gestión directa desde lo público, esté en nexo con la economía social y solidaria o transformadora o con lo comunitario, pero no con la empresa privada sometida a ese ánimo de lucro, ¿no? Entonces, aquí podemos pensar en servicios públicos de cuidados, en remunicipalizaciones, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilios que se ha hecho en algunos municipios, o podemos pensar en introducir cláusulas sociales en aquellos servicios que sean de gestión indirecta, que no sea lo monetario el criterio decisivo, restarle, digamos, capacidad decisoria al criterio presupuestario y ponérsela a otros, o incluso, en la medida de lo posible, hacer una apuesta directa porque este tipo de contrataciones públicas se hagan a entidades de economía social y solidaria y transformadora. Entonces, bueno, aquí podemos pensar en atención a la dependencia, en ayuda a domicilio, en centros de día, en redes de escuelas infantiles también, en un sistema integrado de educación y cuidado infantil, pero bajo esta noción de lo público social comunitario y de responder a las situaciones de necesidad sin que esto derive en la, digamos, vulneración de derechos laborales de las trabajadoras, ¿no? Y ojo, que tenemos que pensar en lo público, pero tenemos que poner cada vez más fuerza en intentar pensar en lo comunitario. Por ejemplo, ahora, con todos los autosainchas que han surgido en muchos lugares, cómo desde lo público se puede ni hacer dejación de las responsabilidades de la institución pública, ni opacar, ningunear y, digamos, pasar por encima de las iniciativas comunitarias que han existido. Entonces, ¿cómo podemos integrar esas redes dentro de una red pública de cuidados? Podemos empezar a pensar en otras fórmulas que exceden, digamos, las nociones actuales, como por ejemplo las viviendas colaborativas para personas mayores, como formas de envejecimiento activo que reducen las necesidades de atención a la dependencia, o viviendas colaborativas intergeneracionales también. Entonces, podemos pensar en comedores comunitarios, podemos pensar en formas comunitarias de gestión de los cuidados que desde lo público se apoyen sin, insisto, que esto sea hacer dejación de las responsabilidades públicas. Entonces, bueno, hay una multiplicidad, creemos, de políticas que se pueden poner en marcha desde ahí para avanzar en estas políticas específicas que den materialidad a la idea del derecho al cuidado. Por tanto, los cuidados como política de transición los pensamos en términos de una política faro para orientar la transición, de una política palanca para empujar y vigilar al conjunto de políticas públicas y luego de políticas específicas también, ¿no? Y con esa idea de que quizá esto pueda materializarse en un sistema público comunitario vasco de cuidados, pero que desde los municipios podamos ya y empezar a poner las bases de esto que pueda ser un horizonte más a medio plazo, ¿no? Entonces, bueno, por nuestra parte desde XXK lo dejaríamos ya aquí. Entiendo que vamos ahí de tiempos, pero tenemos todavía un tiempecito para el debate, ¿verdad, Silvia? Así que yo quito ya esta pantalla. A ver. Ahí. Vale. Pues es que ricasco, Amaya. Bueno, hemos recuperado unos minutos porque ha sido ahí lanzando la información rápido, pero yo creo que bien. Y ahora, como decía antes Tania, abriríamos un turno de preguntas. Tenemos, como sí, podemos sacar unos 20 minutitos, un cuarto de hora, antes de irnos al descanso, para recoger un poco vuestras dudas, reflexiones. Como decía Tania, también al planteamiento que ha hecho Xavi al principio y ahora un poco a la propuesta que lanzaba Maya de entender este enfoque de los cuidados, por eso, como faro, palanca y como políticas específicas. Entonces, nada, pues si queréis, no sé si sabéis que hay como un botoncito, si estáis en el ordenador, que es levantar la mano. Si no, lo hacemos en plan más casero y hacéis un gesto y os vamos dando turno de palabra, ¿vale? Venga, ¿quién rompe el hielo? Gemma, ¿has levantado? Me ha parecido ver. Ah, era un ok, ¿no? Bai, barkatu.
Es un poco complicado esto del online, ¿verdad? Pero... ¿Me lanzo? ¿O... Venga, sí. Venga, sí. Vale, Sí. gracias. A mí me ha gustado, Amaya, me ha gustado mucho la exposición, pero me quedo un poco, no sé si puedes hablarnos un poco más de qué entendemos por un sistema público comunitario de cuidados, ¿no? Porque es una idea que me ha gustado y que se me ha quedado ahí y que quería preguntarte o si conocéis, ¿no?, alguna iniciativa o alguna experiencia más innovadora en ese sentido, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Recogemos? Sí, ¿quieres que recojamos, Amaya? ¿O vas, le das? No, gracias. Estar hablando desde aquí, que no... aquí atrás. Pues no sé si hay alguna más, sino que vaya respondiendo, como veáis. Pues dale, Amaya. Así se va calentando un poco el debate. A ver, la idea de sistema público comunitario vasco de cuidados yo creo que retoma una reclamación histórica desde el movimiento feminista también. Yo diría que fue como que hace 15 años estaba ya, por ejemplo, la plataforma por un sistema público vasco de atención a la dependencia, se llamaba entonces. Entonces, esta idea, por un lado, ampliaría la noción que no se trata solo de atención a la dependencia, sino de esta idea de cuidados más amplia. Y por otro lado, también, digamos que introduce la noción de lo comunitario, o sea, pasa de pensar solo lo público a pensar también lo comunitario. Entonces, por un lado recoge, como yo creo, un hilo histórico de reivindicación también desde el feminismo. También ahora la coordinadora feminista Las Vías al Centro, que se ha creado también a raíz de la COVID, también está empezando a hablar de un sistema público comunitario, bueno, sistemas en plural de Euskadi y de Navarra. Entonces, por un lado es un reclamo feminista. Por otro lado, en términos de políticas públicas, por ejemplo, en Uruguay hay un sistema nacional de cuidados, creo que ahí el nombre es nacional de cuidados, en Costa Rica hay otro, pero es verdad que estos están más centrados en atención a la dependencia. En atención a la dependencia a veces también tienen algo referido a cuidado infantil y se dirigen también a la profesionalización del trabajo del empleo de hogar. Este planteamiento de sistemas público-comunitario de cuidados, desde esa óptica de transición que incorporara esa triple dimensión de faro, palanca y políticas específicas, hasta donde sabemos no está ensayada todavía en ningún sitio. Entonces sería precisamente aquello a lo que tenemos que ir dando cuerpo entre todas. Entonces, más que digamos el punto de partida, podríamos pensarlo como un punto de llegada no en el largo plazo, pero sí en un medio plazo. Entonces podríamos pensar juntas como qué pasos tenemos que ir dando para poder constituir esto. Y probablemente uno de los pasos que necesitemos dar sea constituir, antes lo hemos dicho en términos de mesas de diálogo, como queramos llamarlo, pero precisamente necesitamos pensar juntas cómo hacerlo. Pensarlo desde la institución, pues, por ejemplo, se podrían poner mesas interdepartamentales dentro de las instituciones para pensar esto, cómo se podría concretar. Hemos lanzado algunas ideas, un observatorio, una incubadora, un centro coordinador de políticas que desde los cuidados pueda observar al resto. Podrían quizá integrarse aquí los informes de impacto de género, pensados un poco desde otra óptica. Podrían incorporarse aquí lo que tiene que ver con atención a la dependencia o con sistemas de cuidado infantil. Entonces habría que pensar como en qué se concreta en términos de la institución pública, pero más allá de la institución pública, con el conjunto de la ciudadanía, con movimiento feminista, con trabajadoras de hogar, etcétera, habría que pensar juntas cómo ir dándole cuerpo a esto. Entonces, no sé, Bonnie, si te contesto, porque la respuesta sería que más que poder responder ahora, lo que tenemos es que entender que los cuidados nos pueden servir a esa triple función para tener abierto el debate sobre hacia dónde queremos el cambio y cómo ir haciéndolo realidad en lo cotidiano, innovando, inventándonos nuevas cosas, como política palanca para pensar el conjunto de la política pública desde un sitio distinto, que no es las cuentas de resultados, sino que es las cuentas de la vida, por decirlo de alguna manera, y luego como políticas específicas. Entonces, si queremos que los cuidados sean eso, ¿en qué tipo de estructura institucional podría caber esto? ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, esto podría ser algo a pensar. No sé, Silvia, si quieres tú añadir. Dale. Es gracioso esto de estar hablando. Sí. No, o sea, yo también recuperaría un poco, que ha pasado un poquito rápido en el PowerPoint, ¿no? Con esa idea que planteaba Maya de entender los cuidados como un derecho colectivo también, ¿no? Que no solo sucede en algunos
ámbitos, sino que nos interpela como a diferentes dimensiones. Había una espiral, ¿no? O sea, y ahí creo que el sistema público comunitario que decía Maya también se basa en esa idea, ¿no? En esta idea de que va a haber parte de cuidados que vamos a resolver a nivel individual, personal, ¿no? En nuestras vidas más cotidianas. Va a haber otra parte de cuidados que necesariamente vamos a resolver en estructuras comunitarias, ¿no? Que a veces están tocándose con la institución, pero no son institución tal cual, ¿no? Que puede ser más en la cercanía de los barrios, más en espacios, pues, bueno, estas cosas de cuidado en la escalera, que se dice a veces, ¿no? O sea, estas redes comunitarias que se ponen al servicio de y que están ahí, ¿no? Una tercera dimensión podríamos decir que es la de las redes de esas iniciativas también, y luego la parte de la institución más local que tiene un rol fundamental. Vosotras venís del ayuntamiento y en cuidados, ¿no? Es la administración que más cercana está y que más, ¿no? Cotidianamente tiene ese vínculo, ¿no? Y luego otra dimensión un poco más grande que tiene que ver ya con cómo organizamos, pues, nuestros territorios, ¿no? O sea, nuestra administración un poco a nivel más global, ¿no? Y cómo tejemos las redes ahí. Bueno, esa espiral yo creo que nos da esa idea de intentar entender que los cuidados son una realidad muy compleja, muy diversa, y que la respuesta también tiene que ser integral y diversa. Por eso ese sistema no solo pone la pata. Muchas veces se ha reivindicado esta idea de que hay que tener una administración pública, ¿no? Que resuelva, ¿no? O sea, la apuesta era como que todo pase por lo público. Y nosotras defendemos que hay que publificar, que lo público tiene que tener un rol fundamental, pero que tenemos que reconocer que no todo se va a poder resolver desde lo público, y que en ese no todo puede ser resolver desde lo público. Esto público tiene que estar en diálogo, ¿no? con otras esferas que os intentaba comentar con lo de la espiral, ¿no? Entonces, por eso esta idea de introducir lo comunitario, de introducir lo público en diálogo, ¿no? De introducir también a otros agentes casi desde la demanda y la reivindicación, ¿no? ¿Cuál tiene que ser el rol de la empresa privada ahí, ¿no? O sea, cómo apelamos también a esa corresponsabilidad en otras dimensiones, ¿no? Pero sí que creíamos que, bueno, que esa espiral, bueno, sin más, creo que podía añadir un poco más a esta idea de por qué un sistema entendido con esas dimensiones también, y por qué poner mucho ese peso en la parte comunitaria y en la parte pública, ¿no? De la administración, como dos pilares fundamentales, pero no los únicos, claro. Hay una manita aquí, Eli. Vale. Ez da entzuten, Eli. Guen bai. Ya, no, es que no había dicho nada. Ahora, bueno, antes de nada, bueno, es que ricasco, me ha parecido interesantísimo y como una síntesis de, no, como muy revelador de hacia dónde tenemos que caminar, porque los análisis de situación que estamos haciendo últimamente son como tan desesperantes que nos llevan un poco como a la depresión. Bueno, a mí por lo menos. O sea, el no ver luz. Y aquí veo como luz y camino y posibilidades para andar. Entonces, al hilo de lo último que se estaba comunicando, o sea, que se estaba comentando, que me parece interesantísimo que el sistema sea público comunitario y no se quede solo en lo público. Claro, yo os quiero preguntar, porque yo tengo la sensación de que lo comunitario como tal no existe. O sea, existen redes, pero son tan frágiles que aparecen un día y a los 2 días desaparecen. Y ahora, por ejemplo, con la COVID, ¿no? Hemos visto todas las redes de cuidados que se han estado generando por barrios, por ciudades, en pueblos. Bueno, han venido con ánimo de quedarse, pero no es tan fácil que permanezcan, porque no había anteriormente la cultura comunitaria, que sí que existía, y yo creo que nosotros lo hemos visto, las generaciones anteriores funcionaban en red. O sea, vamos a nuestros padres, madres, no hay que irse muy lejos. Pero en muy poco tiempo el capitalismo, ¿no? Ha conseguido romper estas redes de solidaridad y de cuidado súper rápido. Entonces, mi pregunta, aterrizando un poco, para que el sistema sea público comunitario, que yo estoy súper de acuerdo, porque si no delegar todo en lo público significaría, yo creo, una vez más, hacer a un lado y que se hagan cargo de esto y no va conmigo, ¿cómo desarrollamos lo comunitario sabiendo que está desaparecido? Yo sé que sí que el movimiento feminista está apelando mucho a esto y desde el feminismo sí que se funciona bastante en red, pero no sé si es suficiente o... Ya sé que es una pregunta un poco difícil y abstracta, pero me preocupa lo de lo comunitario, lo veo primordial. Va a parecer que es un echar balones fuera, pero no... A ver, yo diría que además de que exista de manera como... O sea, como que surja de manera puntual, y surge cuando la vida está muy en riesgo. Y cuando desde lo más individual no alcanzas a más, entonces es que surge. Ha surgido más veces. Entonces la cuestión es, surge con deficiencias también,
porque entre otras cosas, por ejemplo, son redes súper feminizadas. Con las redes de cuidados también se comentaba cómo hay una participación desigual, pero que es que además las mujeres no se atreven a pedir, por ejemplo, muchas veces. Entonces, surgen, tienen deficiencias y tienden a desaparecer rápido. Otra gran pregunta sería también el qué tipo de comunidad estamos hablando, porque la comunidad suena muy bien, pero hay comunidades que se basan, por ejemplo, en la exclusión o en cosas muy identitarias, o sea, que no construyen comunidad, sino que la presuponen y dejan fuera a quien no se suponga que pertenece, ¿no? Entonces, el cómo hacer, yo, y me atrevería a decir que XXK no podríamos decir, pero por ejemplo, a lo mejor ahora sentarse con las redes que han surgido para preguntar qué se podría hacer, qué se necesita, igual que, pues, o con las que ya pudieran existir previamente, o sea, las formas comunitarias de gestión de la vida que puedan existir, por débiles, por eficientes que sean, es que a lo mejor hay que sentarse y preguntar y hacernos esta pregunta juntas. O sea, más que tener la respuesta ya, a lo mejor lo que tenemos que hacer es abrir el espacio para que podamos intentar responder entre todas. No sé si me explico. O sea, que a lo mejor la clave ahora es generar espacios donde podamos pensar esto. Ahora que todavía están un poco, las que han surgido de este momento, e intentar recuperar las más históricas, ¿no? Porque, bueno. Sí, y ahora que todavía tenemos en mente que la vida es vulnerable, porque creo que se nos olvida bastante rápido, ¿no? O sea, a nivel social, si la COVID ha podido demostrar algo, como decía Maya, es que esa vulnerabilidad de la vida no es algo que sucede en otros entornos, sino que está en riesgo directo aquí, en nuestra realidad más cotidiana, y eso a nivel social ha podido generar muchas dinámicas, de acuerdo, ¿no? Pues que han podido surgir toda la policía del balcón y todas las dinámicas controladoras que tampoco podemos ignorar, pero también ha habido, ¿no?, una potenciación de esa necesidad de corresponsabilizarse, ¿no?, del entorno, de tal. Claro, no somos, como decía Maya, unas felicianas que creemos que todo es maravilloso, o sea, esas alternativas están repletas de contradicciones, ¿no? Pero sí que es verdad que quizá, bueno, es el momento como de visibilizarlas y de ver un poco, ¿no?, también aprender mucho, yo creo que de otros espacios, y aquí traemos mucho aprendizaje de compañeras de América Latina, ¿no?, que han vivido en crisis recurrentes y que lo comunitario ha tenido y sigue teniendo un peso fundamental, ver qué aprendizajes podemos sacar de ahí, ¿no? Y ver en todo caso el paraguas también de la administración, como puede ser, pues más bien un impulso que un freno, ¿no?, a ese tipo de iniciativas. O sea, entendiendo que es muy complicado porque en la medida en que la rueda sigue girando, volvemos a las rutinas cotidianas de vida y lo que decía antes Amaya, ¿no?, de la distribución solamente, por ejemplo, de nuestras jornadas laborales, de nuestros tiempos, ¿no?, qué lugar va a tener ahí, ¿no?, esa dedicación a nuestra comunidad más cercana, pues una cosa a cuestionar, ¿no? Pero bueno, si vemos la oportunidad por lo menos de ponerlas en diálogo y de ver qué red estamos tejiendo, ¿no? Porque si vemos que estas alternativas existen siempre, pero que a nivel individual quizá parecen pequeñitas y poca cosa, pero si tejemos, ¿no?, si las vemos como en red y en interconexión, pues a lo mejor es más de lo que pensamos, ¿no? Silvia. Bai, leire. Marca tú, que busco la mano, pero no la pasa encuentro. nada, oso ondo. Así que hablo. Que, bueno, es que ricasco por este espacio, es un lujo poderlo hacer en horas de trabajo encima, cuando lo habría hecho también en mi tiempo libre. Así que un lujo. Y también poner cara a algunas compañeras. Un poco en relación a lo que decía él y Bonnie, y todo lo que veníamos comentando de lo comunitario, o sea, por retomar una idea, yo sí que creo que es verdad que esas redes comunitarias o incluso esos grupos sí, como espacios que se han organizado, ¿no?, para dar respuesta a las necesidades de la COVID, es verdad que han surgido para eso, pero también es verdad que quienes han compuesto esos espacios generalmente han sido personas que ya estaban de alguna forma vinculadas a lo comunitario. Yo vivo en Bilbao y no es casual también que el potencial que han tenido estas redes vecinales en cuanto a discurso feminista, también en relación con otros movimientos sociales, la respuesta también a todo el racismo que se ha creado, si conocéis un poco el contexto de Bilbao en torno al barrio de San Francisco, ¿no?, y toda esta historia de la persecución policial por temas de racialización, etcétera. El contenido de esos grupos tenía ya una fuerza en cuanto a discurso, como decía, pero también en la práctica de lo que supone dar respuesta a las necesidades desde un posicionamiento también político, ¿no?, ideologizado y no solo asistencialista. Y eso no es casual, eso es porque hay un movimiento social activo, hay un fuego que nunca se apaga y que se activa en los momentos de necesidad, ¿no?, como lo hemos visto también con el 8M
o con otras circunstancias puntuales que parece que salen fuegos de repente de fuerza, pero no es algo de repente, sino que siempre hay, ¿no?, gente cultivando esa llama y preparada para dar respuesta. Sí que es cierto que la COVID, como decía Eli, nos pone en una situación de bastante drama, ¿no?, y de que además hemos tenido que responder a una situación personal muy compleja, que a la vez era colectiva, y que, bueno, estar activa cuando siempre nos hemos reunido en espacios físicos, cuando estamos en la calle, cuando normalmente nuestras herramientas de respuesta son mucho más relacionales, ¿no?, y nos encontramos de repente en nuestras casas intentando dar respuesta a lo que está pasando dentro de las casas y también en las calles, pues eso nos ha puesto en una situación, yo creo, un poco de frustración, ¿no? Y a pesar de que hemos querido generar esos espacios y de alguna forma han surgido, sí que comparto que han sido redes un poco efímeras en ese sentido. También eso tiene que ver con lo que la última parte que decíais, tanto Amaya como Silvia, del reconocimiento, la interlocución que se genera desde las instituciones hacia estos espacios. O sea, ese primer paso es imprescindible, ¿no? Primero, un reconocimiento de que estas redes son legítimas y están dando respuesta, y lo segundo, crear espacios de conexión y de debate para ver cómo responder, sobre todo esa parte que decíais de, primero, no hacer una dejación de lo que le corresponde a lo público y tampoco suplir ni pasar por encima de aquello que está surgiendo en las calles, que además es que va a llegar a espacios donde la institución no llega. Entonces creo que entender desde las instituciones, y ahora hablo ya más, ¿no?, como técnica también del ayuntamiento, entender eso como un valor añadido y que al final va a ser una forma de dar mayor calidad a la política pública, me parece el paso imprescindible. O sea, entender que la institución no va a poder llegar a todo, como decíais vosotras, ¿no?, y no va a poder responder, ni siquiera probablemente tenga que hacerlo, pero por eso también hay otros espacios de organización de la ciudadanía que llega a esos espacios, que las mujeres y las personas con necesidades van a acudir a ellos, ¿no?, como lo hemos visto con asociaciones de mujeres sobrevivientes de la violencia, que al final son interlocutoras directas que nos están dando unas estrategias también a la institución que son un valor añadido, ¿no? Entonces, bueno, solo quería poner también ese punto de entenderlo, no tanto como a veces creo, ¿no?, y me atrevo a decir que se vive más como una relación de tensión, cuando realmente creo que podría ser una relación absolutamente mucho más transparente y sencilla de llevar a cabo, con todas las tensiones necesarias que tiene que haber, y que además la institución como entidad pública tiene que entender que le toca recibir, ¿no?, y que nos toca recibir en ese sentido. Y es más desde la escucha y no tanto desde los miedos que a veces se generan por todas las partes a este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, por retomar así esas dos ideas, por una parte, qué hay en la calle, cómo se organiza, y que no es algo que surge casualmente, sino que tiene que ver con todo un acompañamiento histórico que se da de respuesta desde las asociaciones vecinales, feministas, ecologistas, todo lo que hay encima de una ciudad como Gasteiz, que tiene un potencial muy fuerte. Y por otra parte, crear esas redes de interlocución, pero que sean redes también reales y decisorias, ¿no? O sea, que no sean tampoco espacios que al final acaban como cansando una práctica que no lleva a nada, sino que sean realmente espacios en los que se puede ir creando tejido, que creo que además ya existe en un ayuntamiento como Gasteiz y se puede reforzar, y en algunos casos habría que escuchar un poquito más también probablemente, ¿no? Saber ahí qué podemos crear, no solo a raíz de la COVID, pero bueno, teniendo en cuenta que ha surgido esto, pues con más razón. Son dos, que ricasco, Leire. ¿Hay alguna palabra más? Mireia, ¿quieres abrir tu micro? Es que tampoco encuentro la manita. No pasa nada, pero tu micro está abierto. No, un poco en relación con lo que estábamos hablando, a mí me parece súper interesante, o sea, no solamente este planteamiento, ¿no?, que lo hemos comentado también, bueno, el servicio de igualdad con diferentes ámbitos, pero y ahora con el tema de la COVID, que tiene que ver, o sea, no solamente con hacer una lectura compartida, ¿no?, o un diagnóstico compartido de cuál es la situación actual, ¿no?, pero recogiendo un poco todos los puntos que comentaba Maya en su súper brillante intervención, que a mí me ha encantado, me parece que hay una parte de lectura de diagnóstico que efectivamente hay que atreverse a hacer ese diálogo conociendo y reconociendo el tejido comunitario. Ahí habría que ver efectivamente qué es la comunidad, quiénes son, quiénes la representan y cómo se articula, ¿no? Y que yo creo que eso es complejo también de analizar, pero más allá del diagnóstico, de la reflexión compartida, creo que hay otra dificultad
también en lo que tiene que ver con, una vez se ha hecho el diagnóstico compartido, si estamos planteando un sistema público comunitario, o sea, tenemos que avanzar en fórmulas que permitan a la administración cogestionar las políticas, cogestionar los servicios y los recursos, ¿no? Entonces, en eso creo que bueno, pues se está viendo algunas experiencias que estamos intentando impulsar, pero nos damos cuenta de que los sistemas y los procedimientos no están preparados o no están pensados para sistemas que articulen una cogestión, ya no con lo comunitario, sino incluso con asociaciones que están, o con entidades que están registradas o constituidas como tal, ¿no? Si ya damos un paso más a hablar de redes o de comunidades más líquidas, entre comillas, ¿no? O sea, que no están articuladas y no tienen un CIF con quien, pues creo que hay todo un recorrido que hay que hacer por parte de la institución para que todo esto pueda ser posible, ¿no? Entonces, a mí me parece súper interesante avanzar el camino de la mano, y además creo que en ese camino dialogado permite también ver cómo hay planteamientos técnicos que se acercan a esta visión, pero que supone un camino para hacerlo posible desde la institución, que también pues, ¿no? tenga en cuenta todas las garantías, procedimientos y demás que hay que asumir dentro de las administraciones, pero que nos permita, no sé, ir a medio plazo hacia otra forma de funcionar, ¿no? Oso ondo, eskerrik asko, Mireia. Amaia, ¿tú quieres comentar algo? Tengo el micro. Otra palabra aquí, el grupo Reina. Pues yo quería poner sobre la mesa algo que supongo que para todas, pues trabajando en un ayuntamiento, pues lo tenemos ahí sobrevolando, pero me gustaría aterrizarlo y para que lo tengamos presente a la hora de luego pensar en propuestas. Amaya ha hecho pues, mucho hincapié en el hecho de pensar juntas, pero no podemos olvidar que nosotras podemos pensar mucho y juntas, y hacer palanca, no solo en cuanto al contenido se refiere, sino también en cuanto a lo que nos corresponde, ¿no? En lo técnico, hacer palanca, digamos, para que también pues, pase a lo político. Pero no tenemos que olvidar que los puestos técnicos, pues, a veces tristemente, no tenemos capacidad de decisión. Entonces, en esta crisis, más que nunca me atrevería a decir, se está viendo que hay muchas propuestas buenas de redes ciudadanas que han hecho un trabajo muy útil y muy creativo que los ayuntamientos no han apoyado. Bueno, los ejemplos de Gasteiz lo sabemos. El ejemplo de Bilbo, pues por ejemplo, creo que lo señalaba antes Leire, las redes ciudadanas de apoyo para reducir el impacto de la COVID en la ciudadanía, en el vecindario y tal, fueron expresamente vetadas por el ayuntamiento. O sea, no es que no apoyaron, sino que encima pusieron trabas para que gente que iba, pues típico, a hacer la compra o cualquier tarea que apoyara a la vecina, estaban vetando pues, en forma de desplazamientos y demás. Entonces, pues bueno, yo creo que en el trabajo de un ayuntamiento la parte política es la que decide y creo que eso no lo podemos olvidar, porque además, bueno, pues todos sabemos todas qué tipo de políticas pues, más pues neoliberales mayoritariamente se están haciendo. El caso de Gasteiz no es una excepción, acaban de reducir como medidas anti-COVID, pues, o para reducir el impacto, un montón de medidas destinadas a la dependencia, Dalecus. La plantilla, por cierto, está bastante quemada porque no se sabe cómo se va a poder conciliar, las mujeres sobre todo. Y entonces nosotras desde lo técnico pues tenemos también que lidiar con esto. Sé que todas las que estamos aquí somos muy conscientes de esto, pero bueno, no quería que fuera algo que se pasara por alto, porque claro, la intervención de Amaya pues ha estado guay, pero en ese pensar juntas, pues no sé si lo podemos pensar juntas y luego hacer, pues yo creo que es muchas veces lo que nos dejan, ¿no?
sin más. Eskerrik asko. Asko, ez dakit izena, baina eskerrik asko. Marisa, has levantado la mano. Sí. Es la opinión de las 4. Muy bien. Eskerrik asko a las 4. Oiga. Yo quería seguir en la misma línea de las 4 que han hablado antes. O sea, de las 4 que están ahí juntas en Fray Zacarías. Porque yo pienso que lo público en realidad institucionaliza lo comunitario. Se supone que, la gente, ¿no? La gente normal, nosotros, ponemos a gente a mandar allí y que ellos son los que gestionan. El problema que yo veo es que eso que acaban de decir ellos, que acaba de decir ella, que las decisiones al final son decisiones políticas. Y a pesar de que nosotras pensamos así, los políticos que elegimos no nos representan. Entonces, a veces pienso que igual va a ser efectivo que esto que estamos haciendo nosotros, ahora, nosotras, sería que tuvieran obligación de hacer esta formación o hacer este Mintegi los políticos del ayuntamiento. Porque a lo mejor es que son ellos los que tienen que entender lo que nosotras ya hemos entendido. Porque al final son ellos los que gestionan, no nosotras. Y nada más, era eso. Vale. Anika eskua altxatu duzu, ez? Anika, creo que habías pedido la palabra. Uy. El micro. Sí. Ahí estás. Sí, al hilo de lo que estábamos hablando desde hace un ratito del tema de las iniciativas que han venido surgiendo, sobre todo con este comienzo de la pandemia, yo recuerdo el primer fin de semana que estuvimos confinados, pues todo el resurgimiento de la iniciativa de Batera, como surgió en los pueblos, como surgió en las ciudades, y justo en ese momento, desde la institución, desde el gobierno vasco, se hizo una campaña que yo no sé si es una reflexión, una duda o preguntaros cómo lo interpretasteis vosotras. Hubo una campaña con un teléfono para de alguna manera canalizar toda esa ayuda con el argumento de la precaución que había que tener con el contacto, la distancia. Entonces, en casa, cuando vimos esa campaña desde el gobierno vasco, por una parte, nos sentimos como un poco molestas. Hay gente joven en mi casa, entonces, como diciendo, ahora que se está moviendo toda la gente joven y ha tomado esta iniciativa, ¿quieren de alguna manera apropiarse de esta iniciativa? Entonces, no sé, que igual era una respuesta real como institución y que la querían abordar. Un poco, como hablabas antes, Amaya, de cómo a veces la institución opaca o quiere opacar ese tipo de iniciativas. A ver, ¿en qué sentido habéis interpretado vosotros eso? Porque esa campaña duró, nada, 2 o 3 días. El teléfono, el contacto, no sé si se siguió funcionando, si de alguna manera vinculó a esas iniciativas para que fueran llevadas desde lo público. ¿No? Es una pregunta, nada más. No sé si quieres, yo os iba a plantear que, no sé si quiere responder a Maya algo en esto, porque claro, estamos debatiendo y habéis sacado unos nudos muy, muy interesantes y es claro, depende a quién preguntemos además, ¿no? Esa tensión entre personal político, personal técnico, ese personal político que dice yo he intentado hacer algo y el funcionariado se ha negado en banda y ese funcionariado que dice me he encontrado al personal político que quiere hacer justo lo contrario. O sea, la administración nos da, y no minimizo ninguna de las cosas que habéis dicho, pero creo que es una visión muy compleja y luego esa administración dialogando con el entorno y con el contexto y con esas organizaciones más organizadas y ese participar más líquido. Bueno, creo que ahí hay mucho melón y tenemos unos nudos de debate súper interesantes. No sé si, Amaya, tú quieres responder un poco a esta última pregunta de Anika, y si no, lo que os íbamos a proponer era hacer el descanso, 5 minutos sobre todo, porque sí nos gustaría que siguiéramos hablando un poquito en el espacio de grupos que teníamos previsto y también en el segundo seminario seguramente algunos de estos debates van a retomar cuando hablemos un poco de esa aplicación más práctica también, ¿no? Que son como cosas que pueden surgir. Silvia, no, yo creo que mejor dejarlo ahí. Yo no conozco lo suficiente esa campaña como para poder responder a Anika. Es una pregunta fundamental, pero no me atrevo a decir. ¿Mireia? No, solamente con relación al tema del personal político que hablábamos al principio, que no he dicho al principio, pero que también, independientemente de lo que
de lo que se ha comentado, la idea es hacer otra sesión también luego con personal político a final del mes de junio y llevar también allí todas las conclusiones o las iniciativas que se planteen en este espacio, para que la gente sepa, que no lo comentaba antes. Araitz, bai. Gauzatxo bat bakarrik. Es que iba justo a decir esto, que comparto lo que ha dicho Marisa, que igual este seminario lo debieran de hacer los políticos, pero igual se me ha escapado un poco en cada presentación de todas las que estamos aquí, pero yo también he hecho en falta a nivel técnico aquí en la reflexión que estamos haciendo hoy, que no sé a quiénes habéis invitado, cómo se ha gestionado, no quiero ser esto ni una crítica ni mucho menos a Mireia y compañía, pero he hecho mucho en falta a gente de promoción económica, Hacienda, a recursos humanos, contratación, no sé, otros servicios que también creo que deberían de estar en este tipo de reflexiones, sin más, un comentario. Vale. Egingo dugu atsedenaldia, ¿os parece? Hacemos 5 minutitos de refresh, un poquito. La idea es volver aquí, o sea que os damos 5 minutos, ¿vale? Porque vamos un poquito justas, como mucho a las 12:10, porfa, empezamos, ¿vale? Y así seguimos un poquito la reflexión con el trabajo en grupos y nada, os da tiempo para eso, para ir al baño, tomar un café o lo que sea, ¿vale? Hay 10 nos vemos, ¿vale? Es que ricasco.
Vamos llegando, no sé si a lo mejor tenéis ahí las que estáis, eso es, el audio. Qué descanso más largo, ¿eh? Bueno, ánimo, nos queda nada, menos de una hora. Y somos conscientes además de que las pantallas son más cansadas, agotan más, ¿eh? Que lo físico, pero bueno, ahí estamos. Faltan algunas cámaras por activarse, pero a lo mejor voy arrancando, ¿no? Les explico la dinámica y luego vamos a Maya. Vale, pues si os parece vamos a arrancar, ¿vale? Porque si no es que los tiempos se nos van pues bastante rápido. Bueno, lo que os queríamos proponer ahora era, sin olvidar pues el debate tan interesante que estábamos teniendo y que hemos tomado nota de muchas cosas, como os decíamos, para retomar para la siguiente sesión. Ahora os queríamos proponer un pequeño trabajo en grupos donde hemos intentado hacer unas preguntas que ahora os comento, sobre todo para desarrollar esta idea de política faro, política palanca y política específica y aterrizarla un poco a vuestra realidad en el ayuntamiento y a la realidad de Gasteiz, ¿vale? Entonces, de manera aleatoria se van a conformar 5 grupos, el sistema os va a mandar, eso no tenéis que hacer nada, solamente aparecerá creo que un mensaje de que vais a una sala, ¿no?, específica de trabajo. Entonces, vamos a estar en cada sala, o sea, en la sala 20 minutos, es lo que tenemos de trabajo de grupo, y ahí vamos a estar una de nosotras. En una sala estará Tania, en otra Maite, en otra Xavi, Amaya y yo, ¿vale? O sea, vamos a estar una de nosotras para comentaros cuál es la pregunta a la que tenéis que dar respuesta. Y entonces lo que sí os vamos a pedir es que en ese grupo alguna de vosotras, porfa, tome notas y sea un poco la que vaya a hacer de portavoza, porque luego cuando volvamos sí queremos compartir en el grupo grande, ¿vale? Lo que habéis respondido. Luego os comentamos, posiblemente, depende de cómo vayamos de tiempo, hoy no nos dé tiempo a contar todo lo que hayáis trabajado en los grupos, pero sí por lo menos a identificar una de las ideas y con esas notas volveríamos a empezar la segunda sesión, ¿vale? O sea que sí, porfa, quien tome las notas que no haga una de las tiro, o sea que se las guarde, ¿vale? Porque va a ser la base para trabajar el segundo seminario. Entonces, si no hay ninguna cuestión, si os parece, vamos a irnos a los grupos. Solo una cosa que me ha quedado antes de irnos, Mireia, no sé si quieres responder a la pregunta concreta de Araiz, que te he cortado, de a quién se ha invitado para el seminario, porque ha quedado ahí como flotando en el aire. Entonces, no sé si tú quieres dar respuesta concreta a eso, porque te ha preguntado a ti y se ha quedado cortada un poco ahí. La mayoría de los servicios que ha dicho estaban invitados. Vale, pues ya está. Respondida. Entonces, vale, pues nos vamos a los chiquigrupos y en 20 minutos volvemos aquí al grupo grande, ¿vale? Venga. Os vais a ir directamente, creemos, si todo va bien, que la aplicación os va a llevar directamente al grupo y luego os traerá de vuelta cuando se acabe, ¿vale? Aparte de que estemos en cada grupo una de nosotras, os avisará la aplicación también cuando queden 60 segundos para que se acabe. Entonces, allá va, a ver si funciona bien. Así ha sido rápido. Eso es. Ya lo siento. Es que te he visto un movimiento y digo, ahora ni toca ya, si se anima. Vale, ya está. Vale. Vale, Osondo. Pues si os parece, os comento cuál es la pregunta sobre la que tenemos que trabajar y nos lanzamos a ello, ¿vale? A nosotras nos tocaría un poco reflexionar sobre lo que ha llamado Amaya antes políticas palanca, ¿no? Estas políticas que tenemos que mover desde el enfoque de cuidados, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, bueno, los cuidados se han abordado generalmente desde políticas sociales y desde políticas de igualdad, ¿no? Como los
dos ámbitos fundamentales para trabajarlos. Desde vuestra opinión, ¿a qué otras? Bueno, pues el Zoom ha hecho magia o ha hecho lo que tenía que hacer y creo que estamos todas de nuevo en grupo grande. Nada, lo que sí tienes es que es un poco abrupto el final, les decía a las compañeras del grupo, ¿no? De repente son como te quedan súper pocos segundos y tienes que irte y a veces es en la mitad de una intervención, pero bueno, es lo que hay. La tecnología también da lo que da de sí. Bueno, pues nos quedan muy poquitos minutos para dar cierre a la sesión. Cuando la pensamos en 3 horas nos pareció que era súper larga y que online no merece la pena hacer cosas tan largas, pero la verdad es que luego el tiempo se va muy rápido. Entonces, bueno, lo que os queríamos proponer es daros la palabra a cada uno de los grupos, pero sí una palabra así como muy de titular. Como os decía antes, os pedimos a las actalaris que os quedéis con las notas que habéis tomado, porque será la base sobre la que empecemos el seminario 2. Y ahora simplemente, para que todas podamos escuchar también de qué han estado trabajando los otros grupos, una idea tipo titular de algo que haya salido, ¿vale? Entonces, el primer grupo, que es el que habéis estado con Amaya, os ha tocado reflexionar un poco sobre esta idea de los cuidados como política faro, ¿no? Y haber respondido un poco a esa idea de qué grandes ejes de transformación, ¿no? Social o económica, pues creéis que son necesarios ahora mismo en esta situación de crisis, ¿no? Y qué papel tienen que tener las instituciones públicas en esto. Pregunta pequeñita, nada, fácil, para responder en un titular de 1 minuto. No sé quién es la portavoza del grupo 1. Ahí estás. Vale, pues Laura, ese titular del grupo 1. Hola, bueno, aquí estoy yo, que ya les he comentado a mis compañeras que me pillaba un poco gigantesco el tema, pero bueno, voy a intentar hacer un poco resumen, pero bueno, la verdad es que han sido reflexiones sesudas, ¿eh? La primera reflexión hablaba de que sería conveniente que se hiciera una evaluación previa sobre el impacto que tiene las políticas del ayuntamiento sobre las políticas de cuidado. Si realmente el plan que tiene el gobierno va encaminado a esas políticas de cuidado. Otra cosa que se hablaba, otra reflexión, es que tenemos la obligación, o sea, el derecho a cuidarnos, pero la obligación también, ¿no? De cuidar y cuidarnos. Esa sería otra. ¿Cómo era? A ver. Había una que me ha gustado, a ver si la encuentro, que es que claro, que el gobierno de... ¿Qué es lo que prioriza el gobierno de Vitoria, ¿no? De Gasteiz? Que es un poco que no lo ve como una ciudad amable ni cuidadora. Tiene otras prioridades y estas no serían una de ellas. Otra, que en esta gestión del COVID se ha visto que se ha derivado bastante, o sea, ha privatizado bastante el tema de los cuidados y lo que podía ofrecer el ayuntamiento se ha visto delegado. ¿Por qué se ha abierto, por ejemplo, la Mercedes, pero se han dejado de abrir los centros cívicos, entre otras muchas cosas que podrían ser importantes para ayudar a conciliar o a este momento de cuidado que necesitaba la población, los ciudadanos de Vitoria? Y bueno, en fin, muchas cosas más, pero quizás esa es un poco más, bueno, bien, Laura, así un poco general. Es que ricasco por la labor de síntesis, que eso es súper difícil. El siguiente seminario ya lo volvemos sobre ello. Vale, pues el grupo 2 es el primero de los grupos que ha trabajado sobre las políticas palanca. Y en este grupo se ha trabajado sobre a qué otras políticas del Ayuntamiento de Gasteiz habría que mover desde este enfoque de cuidados, ¿no? O sea, cómo vemos esta idea de movilizar desde aquí. Entonces, Silvia es la portavoza del grupo. ¿Qué titular nos cuentas? Bueno, pues yo, así un poco en todo este batiburrillo de ideas que he cogido, señalaría 4 ideas principales, ¿vale? Sería, por un lado, que creemos que hace falta hacer un cambio de mirada y que se convierta en una mirada global, en el que no solamente nos quedemos las políticas sociales, sino que tienen que entrar
todo tipo de políticas y todo tipo de personal. En este sentido, para poder conseguir esa mirada, nos parece importante que igual tendríamos que ser una cebolla en la que ir sacando las capas poco a poco, determinando un poco y priorizando qué departamentos serían desde igual lo más afín, trabajar y convertir, que podamos tener un trabajo importante y de ahí poder ir sensibilizando al resto de departamentos, abriendo un poco pues esa cebolla, ¿no? Ahí se nos ha planteado un poco la duda de si la formación debería de ser obligatoria, si no debería de ser obligatoria, porque nos parece que es una herramienta muy importante para poder llegar a otra gente, poder ver las miradas desde otro punto de vista y que nos ayuden a hacer un trabajo común que nos lleve hacia una política de cuidados que sea adecuada. Para ello sería también importante contar con las personas y escucharlas, tanto las cuidadas como las cuidadoras, y en ese sentido también hemos dicho que nos parece que el personal técnico tiene mucha importancia y es una parte muy importante para el cambio, para poder convencer y para poder influenciar, para poder hacer equipo y de esa forma conseguir el cambio, pero hacer el equipo también con la parte política, que al final pues está también un poco mediatizada para poder realizar ese cambio y poder ir transformando una política a esta política más de cuidados. Creo que más o menos. Oso ondo, Silvia, eskerrik asko, bien de tiempo. Sí. Bueno, vamos al grupo 3, que es el grupo que estabais con Xavi, y en este grupo también habéis seguido trabajando en esta idea de palanca, y la idea era un poco responder sobre qué ámbitos de la vida cotidiana habría que transformar para hacer esa transición hacia eso que hemos llamado sostenibilidad de la vida o cuidados en el centro. ¿Qué ámbitos de la vida en general? ¿Quién es la portavoz ahí del grupo de Xavi? Yo. Venga, Borrera. Bueno, nosotros en principio las ideas que hemos sacado, bueno, he subrayado algunas sí, que hay que cambiar la mentalidad que tenemos del pluriempleo, las mujeres, de trabajar en casa, trabajar fuera de casa, cuidar a los mayores, cuidar a los pequeños, que hay que incidir en la corresponsabilidad en los hogares, que se tiene que dar valor a ese trabajo de casa, del cuidado, se tiene que dar un valor que por desgracia siempre cuando algo tiene valor económico es cuando tiene valor, si no tiene valor económico no vale para nada. Que es difícil cambiar el rol de los trabajos porque en esta sociedad patriarcal desde hace años está todo hay muchos estereotipos, porque seguimos teniendo el rol en la cabeza de las mujeres se dedican a trabajos y a estudios relacionados con el cuidado, y que eso tiene que ir cambiando con el tiempo y que creemos que cambiará. Que hay muchas asociaciones que están trabajando para desconstruir esos estereotipos con tema de cursos y así, aunque sabemos que con un curso no se van a cambiar las cosas, sino con un trabajo del día a día y con una concienciación del día a día para todo el mundo. Y luego ha salido la cuestión de nuestros pequeños y nuestras pequeñas, de los patios, de los juegos de los patios, que también siguen estando un poco dirigidos hacia un lado o hacia otro, y que gracias a Dios también eso parece que están viendo que está cambiando. Y el tema de las compras, del quién hace cada compra en el hogar de cada uno, o sea, un cambio más interior de qué compramos en cada casa. Si siempre la mujer hace las compras más grandes de la casa, las que son de higiene, de no sé qué, y el hombre las de tecnología y ese tipo de cosas, que también yo creo que está cambiando más hacia el punto de vista de las inquietudes de cada uno. Entonces, nosotros creemos que todo esto tiene que ir para el cambio del día a día. Oso ondo, Gemma, eskerrik asko. Vamos al cuarto grupo, el de Maite, y aquí ya entramos a las políticas específicas, ¿no?, relacionadas con cuidados, y aquí os preguntaba sobre qué políticas identificáis en el ayuntamiento que están poniendo en marcha para abordar el tema de cuidados. ¿Quién es la portavoza de este grupo? ¿Araiz, usted? Yo. Parcatu. Elena. No, que estaba sin el audio, perdona. No pasa nada.
Bueno, yo no sé, de las personas que estábamos somos todos más, me ha parecido que éramos más técnicos de a pie y no podíamos hablar de grandes políticas, pero nos hemos centrado en las actuaciones que conocíamos. Y de los que estábamos hemos visto que en urbanismo están revisando el plan general a través de una perspectiva de género y se plantean también implementar la perspectiva general de los cuidados, y también han hecho algunos talleres que junto con sobre este tema, que junto con el servicio de participación facilitaban el cuidado de niños, niñas o personas dependientes para que pudiera acudir todo el mundo en pro de conciliar. Desde el servicio de igualdad está la línea 2 del plan de igualdad, que contempla talleres de corresponsabilidad, talleres de paternidad responsables y algunas otras cosas, y han hecho un estudio sobre quién cuida y cómo en Vitoria-Gasteiz, que va directamente relacionado con el tema que estamos tratando. Y a partir de este estudio han iniciado la creación de una red para seguir trabajando en este tema. Y desde el Departamento de Políticas Sociales, bueno, el tema del cuidado está incluido, no sé decirlo bien, pero sé que está incluido en el plan estratégico, y concretamente acciones tiene desde el Servicio de Personas Mayores el programa de apoyo a familias cuidadoras de mayores, que estaba planteándose abrir un poco su perspectiva a cuidados de otro tipo de personas. Está el trabajo a través del trabajo de Vitoria-Gasteiz como ciudad amigable con los mayores, que incluye a la comunidad con los comercios amigables y otro montón de acciones de divulgación, y el gran trabajo de los centros socioculturales de mayores en pro de la prevención de la autonomía, que nos parecía interesante no solo hablar de los cuidados, como de hacer que esos cuidados sean menos necesarios, en la medida que cada uno también, en el hilo de lo que decían en otro grupo, de la obligación de cuidarse, de cuidar y también de cuidarse, y con recursos como los comedores, como la promoción del hábitos saludables, el ocio valioso, y pues eso, y muchas más cosas que mueven los centros alrededor de... y es que no quería que se me olvidara, la participación de las propias personas mayores en todos los campos que se pueden mover en los centros. Y ya está, o sea, más centradas en acciones que en políticas, que igual ahí nos ha faltado un poco de información. Bueno, muy bien, es un buen mapa, Elena, es que ricasco. Y vamos al quinto grupo, que era el grupo que estabais con Tania, y seguíamos con políticas específicas, y os hemos preguntado aquí, ¿no?, que qué necesidades de cuidados estáis identificando, ¿no?, o qué situaciones de cuidado precarias estáis viendo en Gasteiz, ¿no? Y aquí, ¿quién es la portavoz de este quinto grupo? Venga. Ánimo, pues hemos empezado por las situaciones más precarias. Identificábamos personas mayores sin red o familia que pueda tener ese apoyo. También personas en situación de dependencia, con mayor vulnerabilidad sobre todo. Y a la vez identificábamos las personas que asumen esos cuidados, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito privado de las familias. También hablábamos de las personas en situación irregular administrativa, que muchas de ellas además regulan su situación a través del empleo doméstico con toda la precariedad que hay en torno a él, y como conocemos ya todas, cómo responden también lo que decía Maya, ¿no?, a sus necesidades de vivienda a través de ser internas en casas con situaciones de semiesclavitud, etc. Por otra parte, también dentro de estas personas, o no solo, aquellas que están en situaciones de mayor pobreza, que por esa misma razón también muchas veces ni siquiera acceden al mercado, o sus posibles accesos al mercado se ven muy reducidas, y es un poco como un bucle. Otras dificultades que puede haber añadidas también, que te pueden poner en una situación de mayor precariedad, es el idioma, o bueno, pues si el idioma creo que comentábamos solamente, u otras situaciones también que de alguna forma se transversalizan en las vidas de las personas. Derivado de estas situaciones más precarias, veíamos, se juntaba un poco, ya nombraba algunas, las necesidades que hemos señalado así más prioritarias. Hablábamos del idioma, como decía, el aislamiento social, la pobreza, necesidades de vivienda, que también a raíz del COVID se ha visto muy acelerada, ¿no?, y han surgido algunas redes pues como el sindicato de inquilinas, etc.
El tema de la carga de cuidados, muchas veces una carga no compartida, que al final hace otra vez un bucle un tanto infinito, ¿no? Y poníamos en concreto la situación de mujeres que de alguna forma acaban asumiendo mayores cargas, decíamos, y no nos gustaba la palabra, pero cargas de cuidado, y luego situaciones de mayor vulnerabilidad, como pueden ser a veces mujeres también que vienen de una situación de violencia de la que han salido y arrastran también a la familia con unas cargas de cuidados, pero además vinculadas a una situación muy precaria, ¿no? Y muy difícil, que les pone en una situación de mayor discriminación y desigualdad. Hablábamos de la importancia del acompañamiento en estas situaciones, y esto supone también adecuar ese acompañamiento a las necesidades e intereses de cada proceso que estamos acompañando desde un marco común, y pensar en cómo acompañamos, ¿no? Qué modelos estamos utilizando, y un modelo que no se base solo en lo asistencial, sino también un modelo, bueno, esto sumo yo, que antes no lo hemos nombrado, pero que responda, ¿no?, a derechos humanos, y un modelo que entienda a la ciudadanía como sujetos activos de las políticas que la institución implementa. El acceso a la vivienda, a las escuelas, infraestructuras públicas, garantizar eso es una necesidad básica. Hablábamos de las condiciones de desigualdad unidas a idea que existen cuando hay trabajo remunerado, ¿no?, en las propias personas o en los núcleos familiares, ¿no?, y cómo eso a veces supone un problema para acceder a recursos incluso públicos, o sea, no tener las condiciones. Ya poníamos como ejemplo el acceso a las escuelas, que no son del todo gratuitas. Y luego hablábamos de que lo público tiene que hacerse cargo de todas estas necesidades, entendido lo público como en esa idea o esa esfera que hablábamos, lo público comunitario, y la importancia ahí otra vez de lo comunitario, entendido también esto como espacios en los que hay un mayor margen de maniobra, en los que no hay una atadura tan grande a la propia burocracia y las infraestructuras tan estancas que ofrece la institución a día de hoy. Y ahí también hablábamos de la importancia muchas veces de acciones incluso de desobediencia civil que han dado respuesta, y ponía de ejemplo el tema de Ongietorri Refusiatua con las personas refugiadas, con el tema del empadronamiento en viviendas para que la gente pueda acceder a recursos mínimos y a derechos básicos, etc. Y finalmente, dentro de todas estas necesidades, hablábamos de la necesidad en ese acompañamiento también de dar apoyo legal, derechos laborales, bueno, pues es un acompañamiento como con varias, o sea, multiesférico, ¿no?, con varias esferas o ámbitos que dieran respuesta desde entendidas las personas que acompañas como sujetos y no haciendo una labor simplemente asistencialista que muchas veces incluso revictimiza a las propias personas, ¿no? Y ahí hemos llegado. Que no es poco, ¿eh? Quedan 20 minutos de trabajo, han salido un montón de ideas. Bueno, pues que ricasco a todas por los aportes. Como os decíamos, bueno, estamos ya casi en hora. La idea es intentar recoger estas cosas que habéis planteado para que, como os decía, sea la base para el seminario 2, que es el 17 de junio, en el cual vamos a intentar, sobre esto que hemos trabajado hoy, aterrizar un poquito más la parte de propuestas, ¿no?, de por dónde podríamos trabajar este enfoque, concretamente en el Ayuntamiento de Gasteiz, intentando combinar pues algunas otras experiencias, otros lugares que podamos traer con vuestra propia práctica y vuestro propio ejercicio que habéis hecho ya de reflexión hoy, ¿vale? Entonces, las actalaris, guardáis las notas, nosotras os vamos a enviar la grabación, esta grabación, por si alguna, bueno, que habéis estado también, la que podéis volver a escuchar o, bueno, no sé. Y también el PowerPoint que teníamos, ¿no?, que es como la base, eso os lo podemos enviar. Y nada, por nuestra parte, deciros que hemos estado muy a gusto y que no vamos a poder tener ronda de evaluación, que es un poco chapucero esto, pero que mantenemos el canal abierto en estos días, de aquí al 17, para que nos hagáis llegar también vuestras percepciones, o si queréis algún aporte, cambio o algo de metodología, lo que os parezca, ¿vale? Que si queréis hacernos algún comentario, pues abiertas ahí. Yo creo que entre Tania y, bueno, luego pues se puede hacer ese contacto. Y no sé, Tania, si queréis vosotras también cerrar. Solamente agradecer lo que has dicho tú, o sea, totalmente reforzar lo que has dicho, y solamente queremos deciros que el día de mañana jueves a las 6:30 de la tarde en el canal de YouTube de Mugarigabé voy a enviar al servicio de la invitación, va a estar de nuevo la colectiva de XXK con un conversatorio que vamos a tener con Mugarigabé, va a estar Amaya, etcétera, y pues invitaros.